Bien, ahora sí. Nuevamente, un cordial saludo para todas y todas ustedes, estimadas y estimados alumnos. Ahora sí, estamos grabando. Y bueno, recordarán, como les decía hace un momento, que la clase pasada comenzamos a hablar sobre los vicios de la motivación. Entonces, vamos a continuar en esto el día de hoy. Ay, denme un minuto que preste algo. Bien, entonces el siguiente vicio de la motivación es la falta de motivación justamente. Esto a profundidad ya lo comenzaremos a ver la próxima semana guiándonos también un poco de doctrina, de argumentación constitucional y el fallo de la Corte Constitucional. Cuando hablamos de falta de motivación para los fines de esta clase en el marco de el derecho administrativo, pues vendría a ser para los actos administrativos. Quiere decir que el acto solo contiene la declaración de voluntad productora de efectos jurídicos realizada en el ejercicio de una potestad pública, pero nada más. Es decir, que vendría a ser una resolución que nos notifican donde simplemente se dice que se nos sanciona o que se nos concede un derecho. Claro que en el caso de que fuera el ejercicio del derecho de petición y nosotros presentamos algún procedimiento administrativo ordinario, se sigue algún procedimiento administrativo ordinario y en ese proceso nos dijeran algo así, pues a lo mejor no revestiría para nosotros mayor problema. El problema sería si, por ejemplo, más adelante alguien cuestionara, por ejemplo, el otorgamiento o el reconocimiento de un derecho. Y dado que en el acto administrativo nosotros no tenemos los antecedentes, sería un poco complicado, inclusive en esos casos de reconocimiento de derechos, si alguien dijera, por ejemplo, cómo es que se le concede una licencia o un permiso si no cumple los requisitos. Entonces uno pensaría que exclusivamente debería haber un esfuerzo mayor en expedir resoluciones que justifiquen la imposición de sanciones administrativas, pero en la práctica también hay que hacerlo en el procedimiento administrativo ordinario y en la emisión de resoluciones o actos administrativos que reconocen derechos, por cosas como les digo. Lo lógico sería que si, por ejemplo, yo estoy pidiendo el reconocimiento de una licencia, de un permiso o de una autorización en general, debería decirse que con fecha tal, por lo menos entre los básicos, yo he cumplido los requisitos señalados en el artículo tal y que he demostrado, obviamente, que cumplo con todo aquello que me exige la ley y, por tanto, la consecuencia jurídica obvia es la concesión de un derecho o el reconocimiento de un derecho. Entonces, si no hay todos estos elementos y simplemente se hace referencia a la declaración de la voluntad de la administración pública, pues no tendría motivación. La falta de motivación, por tanto, puede definirse como la omisión de explicar las razones de hecho y de derecho que fundamentan la decisión, ¿cierto? No se diga aún más, como hemos hablado en clases anteriores, en el procedimiento administrativo sancionador, pero como les digo, también hay que hacer un esfuerzo por también hacerlo en el procedimiento administrativo ordinario que viene a devenir en una decisión que puede ser favorable, sin duda alguna, al administrado. Motivación insuficiente es el siguiente vicio que vamos a ver. Dice, en cambio aquí la motivación existe, pero carece del grado aceptable de suficiencia. ¿Cierto? Ya empezamos a hablar la semana pasada de esto de la suficiencia que le exige el ordenamiento jurídico para calificar al acto administrativo como aceptable ante el derecho. Miren ustedes, aquí ni siquiera nos están pidiendo que sea la motivación mejor argumentada, mejor sustentada, mejor fundamentada. Lo que nos está pidiendo es que sea suficiente y para eso obviamente hay un estándar de parámetros que nos permite calificar que sea suficiente y que nos permita calificar ese acto administrativo como aceptable ante el derecho, ¿cierto? Tal vez lo idóneo sería realizar una argumentación jurídica mayor, pero con que nosotros sintamos, y eso lo veremos a partir de la próxima semana, los fundamentos de hecho, obviamente que deben estar comprobados dentro del expediente administrativo y que viene a ser el antecedente de la decisión que tomemos, y el respaldo jurídico en la toma de la decisión, se podría considerar que esa decisión es suficiente. Por lo menos se le exige al acto administrativo esta suficiencia. Las razones que ofrece la administración para justificar el acto no son las apropiadas para el caso concreto. Ahí también podríamos afirmar que es una motivación insuficiente, cuando obviamente empecemos a encontrar actos administrativos, por ejemplo, un procedimiento administrativo sancionador, donde no calza por completo, como hemos hablado en clases anteriores, y se pretende hacer una extensión de la infracción administrativa como chicle para calzar la conducta del infractor, del presunto infractor, y la argumentación de la administración pública para imponer la sanción es que hay una demanda ciudadana
o esto se ha hecho eco en las redes sociales, o esto ha sido porque la ciudadanía ha hecho un plantón frente al municipio de nuestra localidad, o porque se han presentado varias denuncias sobre el tema, o porque hay una alarma social o lo que fuera. Respetable iniciar un procedimiento administrativo con ocasión de lo mismo, pero ese no puede ser el argumento para imponer una sanción si no existe un tipo administrativo específico para la actuación, porque obviamente el tema es que hay veces situaciones que generan alarma en la comunidad, que generan alarma social, pero no necesariamente todavía han sido incorporadas en el ordenamiento local determinadas infracciones como para que puedan ser sancionadas. Entonces, lo que se hace a veces, ¿no es cierto?, es para un poco ver si es que se da un poco de tranquilidad ante la alarma social, ver qué conducta podría caber y al final se les termina imponiendo respecto de cosas mínimas para no decir a la gente que no se hizo nada, cuando realmente estos no son los fundamentos del procedimiento administrativo sancionador. ¿Existe o no existe infracción? Y obviamente si incurrió o no incurrió en la misma. Y pare de contar y habrá que ver si es que esa conducta a lo mejor no es de la localidad, sino que tiene que ser llevada por otra vía o si definitivamente no existe la conducta. De ahí que la Asamblea Nacional, como han visto en varias ocasiones, para enfrentar problemas de seguridad, mal, obviamente no lo ha enfrentado bien, porque lastimosamente en este país se asume que la solución a nuestros problemas está en las normas, cuando no es así. Es un tema, es una herramienta de todo un sistema de solución de problemas, pero no es la única herramienta. Entonces se empiezan a generar tipos penales, ¿no es cierto? Empiezan a generar tipos penales, empiezan a modificar los tipos penales existentes, empiezan a incrementar las penas, asumiendo que esto podría, frente a las nuevas dinámicas que se están presentando en la sociedad, pues aplacar un poco los temas. Y por eso vemos, sobre todo en el ámbito de la seguridad, que les digo que la Asamblea va modificando los tipos penales, creando nuevos tipos penales, porque a veces a lo que nos enfrentamos pues obviamente no es lo que nosotros tenemos ni las capacidades jurídicas ni el aparataje institucional para enfrentar. El siguiente vicio de motivación es la incongruencia o irrazonabilidad en la motivación. La motivación debe resultar de un proceso lógico, eso lo hemos visto, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que partir justamente de las clases que deben estar viendo con Pedro, pues obviamente que hay un inicio del procedimiento administrativo. Esto es marca una lógica de procedimiento, ¿no es cierto? Hay una lógica desde un inicio hasta un final. Y entonces el resultado de todo este proceso lógico que tiene sus desencadenantes a lo largo del camino, pues obviamente deviene justamente en una consecuencia jurídica, deviene en que obviamente el órgano resolutor tome una decisión motivada. Y lo que en ella se expresa debe concordar no solo con los antecedentes que se desprenden del expediente administrativo, sino con la misma realidad fáctica en la cual se inscribe el acto administrativo. Obviamente el expediente administrativo sancionador, sobre todo, pues obviamente va a reflejar la realidad, porque obviamente el órgano resolutor, vamos a suponer que forma parte del expediente alguna acta de inspección o que los agentes, en el caso de Quito, los agentes metropolitanos, Broncón, los funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control, algún sitio, yo que sé, hubo disturbios o lo que fuera. Obviamente el órgano resolutor no estuvo ahí, sus ojos no estuvieron ahí, obviamente no estuvo físicamente. Lo que él va a abstraer la realidad va a ser parte de la documentación. Lo que él va a abstraer como parte de su proceso de análisis va a ser lo que va a encontrar en el expediente administrativo. Por eso, obviamente, el mal podría tomar una decisión si no la ve reflejada sobre la base de lo que ha sido documentado en el expediente administrativo. Entonces, si hubieran otros hechos, inclusive más alarmantes, que no han sido recogidos, que no han sido registrados, o que podrían ser detonantes, por ejemplo, para poner una sanción un poco más grave, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos rangos de sanción, ¿no es cierto? Por el principio de proporcionalidad se entenderá que la sanción, cuando existen rangos, se aplicará en función de la actuación, puede ser la más leve,
puede ser la mitad o puede ser la extrema, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una multa, cuando dicen la multa va de 100 a $500, no en todos los casos vamos a poner los $500 y a veces parecería que la administración pública no hace una dosificación adecuada al momento de imponer justamente la sanción administrativa y hay conductas que no ameritan $500 de sanción. Sí, se ha comprobado efectivamente la infracción, pero no reviste tal gravedad como para ponerle $500, pero le ponen $500 cuando obviamente la sanción tiene un rango, ¿cierto? Dice de 100 a 100, de 100 a 500, le ponen siempre 500, siempre ponen los 500. Entonces, ¿por qué no ponen los 100? ¿Por qué no ponen 150? ¿Por qué no ponen 200? ¿Por qué no ponen 250, 300? Entonces, ¿cómo llegamos a determinar que no son 100, sino 500? Pues debería encontrarse como parte de la motivación y en la práctica no lo encontramos nunca. ¿Cuándo encontramos que nos digan que por qué nos pone? Sino simplemente luego de comprobarse los hechos tal, se impone la sanción de $500 y pare de contar. Y no se dice por qué se pone ese rango de sanción económica, no se justifica de forma alguna, se justifica que ha cometido una infracción, se justifica que corresponde una sanción, pero no se justifica el monto de la sanción. Eso es algo común, sobre todo en el derecho administrativo, sancionatorio. Entonces, miren ustedes la importancia también de todos estos adicionales. Obviamente, si es que se han comprobado los hechos, pero esto reviste una alarma social. Del expediente se desprende que la ciudadanía está muy alarmada, que ha salido en noticias, en la prensa, en el internet, como les digo, que ha habido un plantón de la ciudadanía. Bueno, pues a lo mejor amerita efectivamente la sanción más alta porque realmente esto ha causado una alarma que tiene que ver una conducta, una sanción ejemplarizadora para que conductas de esta naturaleza no se vuelvan a repetir. Pero a lo mejor hay otra situación en la que no es tan así. A lo mejor es la primera vez que comete la infracción, es un tema que si bien incluye en la conducta, a lo mejor vamos a decir que es una actividad que recién económicamente empezó a funcionar y pasa esto. A lo mejor no los 500 definitivamente, a lo mejor solo los 100. Entonces, todo dependerá justamente de los documentos que reposen en el expediente administrativo, de la capacidad de argumentación, de la capacidad de encontrar la justa medida en imposición de la sanción. Por eso también hay personas que, con justa razón, plantean recursos de apelación exclusivamente por el monto de la sanción económica, porque les parece exagerada la actuación de la administración pública respecto de la sanción o de la pena administrativa impuesta, ¿cierto? Entonces, se plantea un recurso de apelación argumentando que ¿por qué la sanción más grave? O sea, ¿por qué no le puso la mitad? En fin, inclusive hay casos en que obviamente se reconoce la infracción administrativa y también hay estos temas en cuanto a la sanción económica y todo. Hay una serie de elementos que podrían hacer al órgano resolutor tomar en consideración para determinar el monto de la sanción administrativa. Por lo tanto, la disconformidad de la motivación con el mundo real viciará aquella no por ser insuficiente, sino por ser incongruente. O si, por ejemplo, obviamente la motivación se incluye en hechos que nada tienen que ver, que son totalmente ajenos a la realidad, a los hechos fácticos. Justamente también esto viene a generar incongruencia y razonabilidad, porque si empezamos a incorporar hechos que no se desprenden del expediente o en el expediente se incorporaron hechos que nada tienen que ver con la conducta que está siendo objeto de investigación administrativa para la imposición de la sanción y a su vez esta se toma como fundamento, se toma como elemento de juicio para imponer la sanción, pues justamente esto va a devenir en una incongruencia, irrazonabilidad de la motivación, porque uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto? O sea, esto en la práctica no pasó, esto no ha sucedido o lo que fuera, o se empiezan a incorporar. Eh, Dame un minuto para ver en el chat qué argumentos hay. Lenin dice, incongruencia se da cuando no se da respuesta a los argumentos de las partes o no aborda cuestiones exigidas por el derecho en determinadas decisiones. Gracias, estimado Lenin. Entonces, miren ustedes algunos elementos que nos aporta Lenin en esta clase, ¿no es cierto? Entonces, y esto lo vamos a ver, bueno, ya del fallo como tal lo vamos a ver en la siguiente clase, ya a partir de los fallos judiciales. Pero, como les digo, entonces hay estos elementos que son importantes a considerar. Vamos ahora a ver otros vicios. Tenemos, el primero de los vicios son errores materiales en la motivación. Arena Muñoz nos hace referencia a que el error material comprende tanto el error material stricto sensu, que deben ser errores de transcripción, errores ortográficos y el error aritmético, error de cantidad, error métrico, etcétera, y se caracteriza
porque debe tratarse de simples equivocaciones detectadas únicamente examinando el acto administrativo, manifiestas e indubitables, cuya corrección no significa alterar en ningún modo el sentido y alcance de la decisión administrativa. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el 133 del COA, que nos habla de aclaraciones, rectificaciones y subsanaciones. ¿Y qué nos dice? Los órganos administrativos no pueden variar las decisiones adoptadas en un acto administrativo después de expedido. Efectivamente, ¿no es cierto? Tenemos una limitante respecto de las decisiones, una vez que esas decisiones han sido tomadas por el órgano resolutor. Y obviamente no solo tomadas, han sido notificadas al administrado una decisión tomada por el órgano resolutor, no pueden modificarse. Lo que sí pueden es aclarar algún concepto dudoso u obscuro. Entonces nos va a llegar obviamente una aclaración, nos va a llegar a posteriori una notificación de una resolución aclaratoria o una resolución en la que se rectifica o subsana los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y en general los puramente materiales o de hecho que aparezcan de manifiesto en el acto administrativo. Entonces, si por ejemplo dice que con resolución, que mediante oficio tal de fecha tal se realizó tal cosa y ese es uno de los antecedentes y ese es un error de referencia, entonces podríamos mandar una aclaración en el sentido de que el oficio en realidad no es el 1505, sino el 1503, que no es del 5 de febrero, sino del 3. Pues así que obviamente son conceptos dudosos, oscuros y que se entiende que son fundamentales para la vigencia, para la validez del acto administrativo que ha sido notificado. Cálculos numéricos. Si, por ejemplo, se dice la multa corresponde a 5 salarios básicos unificados y se toma en cuenta el salario básico unificado vigente el año anterior, entonces uno dice, entonces hace la multiplicación, se dice, no, la multa a 5 salarios básicos unificados que a la fecha son tanto, porque obviamente es sobre salarios básicos unificados. Un error de copia, que se puso entre comillas algo y obviamente no responde a la realidad o se emitió tal vez una frase o se emitió una palabra, lo que fuera, hay un error de copia, entonces podríamos también rectificar. O hay algo oscuro o dudoso, a veces las resoluciones no quedan claras cuando nos notifican, ¿no es cierto? A veces hay unas cosas que no se entiende muy bien cómo llevar a ejecución. Entonces la propia administración se da cuenta antes que nosotros pidamos la aclaración. ¿Cierto? Sino la propia administración pública se da cuenta y dice, ay, me jalé. Aquí no queda claro cómo hay que ejecutar la sanción, no me queda claro cuál mismo fue el sentido de la resolución, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante considerar que la propia administración pública con el 133, pues podría definitivamente hacer esta aclaración de un concepto dudoso, obscuro, verificar, rectificar, subsanar errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos, en general los puramente materiales o de hecho que aparezcan de manifiesto en el acto administrativo. Pero así como la administración pública podría hacerlo, nosotros también, dentro de los 3 días siguientes al de la notificación del acto administrativo, podríamos solicitar al órgano competente las aclaraciones, las rectificaciones y las subsanaciones. Y el órgano competente debe decidir en un término de 3 días. Y el órgano administrativo competente puede de oficio realizar estas aclaraciones, rectificaciones, subsanaciones en el plazo de 3 días subsiguientes a la expedición de cualquier acto administrativo. Lo que hay que tomar en consideración es que la solicitud de aclaración, rectificación o subsanación del acto administrativo no interrumpe la tramitación del procedimiento ni los plazos para la interposición de los recursos que procedan contra la resolución de que se trate. Y no cabe recurso alguno contra el acto de aclaración, rectificación o subsanación a que se refiere este artículo, sin perjuicio de los recursos que procedan en su caso contra el acto administrativo. ¿Ya? Entonces, si al expedir la resolución no estamos de acuerdo, pues obviamente no cabe ningún recurso contra ese acto de aclaración como tal, sino que nosotros tendríamos que haber abordado eso como parte en todo caso del recurso de apelación a la resolución, considerando pues que tenemos algunas opciones. La una es que nosotros hayamos interpuesto a tiempo
paralelamente hubiéramos interpuesto, por ejemplo, nos notifican ahora, ¿no es cierto? Entonces tenemos estos 3 días término, al mismo día lo notificamos de una vez, presentamos el recurso, esperando que nos contesten, entre comillas, en este plazo de 3 días término, ¿cierto? No, bueno, plazo, ahí cometí una contradicción entre plazo y término, que nos contesten en estos términos de 3 días, ¿no es cierto? Entonces, si tuviéramos la suerte que coincida en que nos contesten rápidamente dentro de este término de 3 días y todavía estamos dentro del plazo de recurso de apelación, al interponer el recurso de apelación, a más de la resolución como tal o de la causal que encontremos, como para que se pueda motivar la nulidad, fundamental la nulidad de una resolución administrativa, podríamos invocar justamente que no se ha realizado adecuadamente la aclaración, subsanación, rectificación o lo que fuera. Pero sí, no hemos interpuesto a tiempo recurso de apelación y lo que estamos pretendiendo es con el recurso de aclaración arreglar esto, pues no existe recurso de apelación de la aclaración o del resultado de esa acción de la administración pública, ya sea de oficio o en respuesta a la interposición de nuestra solicitud. Entonces, esto es importante considerar que son estas limitaciones del 133 del COR. ¿Qué otros vicios tenemos en el procedimiento de motivar los actos administrativos? Dos errores sustanciales en la motivación. Entonces tenemos en la motivación se afirma la existencia o veracidad de hechos que jamás han acontecido, siendo aquel hecho inexistente esencial para la emisión del acto. Entonces, cuando tenemos como parte de la carga argumentativa dentro de una resolución que se afirma la existencia o que se afirma que hay determinados hechos a los que se les da como probados cuando realmente del expediente no se desprende esto, ¿no es cierto? A veces puede ser que el órgano resolutor al momento de apreciar las pruebas llega a concluir cosas que nada tiene que ver con realmente la práctica de las mismas, ¿no es cierto? Entonces, de la práctica probatoria no debería a lo mejor decir que no ha devenido justamente el cometimiento de la infracción y por el contrario, el órgano resolutor afirma que de las pruebas practicadas en fecha tal se desprende tal cosa. Entonces, ahí hay, ¿no es cierto? Hay una veracidad que se pone en duda porque las pruebas no han llegado a la conclusión que afirma el órgano resolutor, siendo aquel un hecho inexistente esencial para la emisión del acto. Entonces aquí tenemos un error sustancial en la motivación, sobre todo, por ejemplo, si lo podríamos asociar con el análisis que se ha dado justamente a la práctica probatoria. En la motivación se presenta una equivocada representación de los presupuestos de hecho que justifican la emisión del acto administrativo. Así existe una errónea representación de la realidad entre los hechos esenciales y que por tanto vicia al acto administrativo. Los hechos existen, pero son inexactos. Denme un minuto. Bien, entonces estábamos en la veracidad de los hechos que jamás ha acontecido, siendo aquel inexistente esencial para la emisión del acto. El siguiente, en la motivación se presenta una equivocada representación de los presupuestos de hecho que justifican la emisión del acto administrativo. Aquí existe una errónea representación de la realidad ante los hechos esenciales y que por lo tanto vicia el acto administrativo. Los hechos existen pero son inexactos. Entonces, aquí en cambio, al citar los fundamentos de hecho, ¿no es cierto?, lo que sirvió de antecedente, podríamos decir que mediante denuncia presentada por el ciudadano tal en fecha tal, y a lo mejor no fue por denuncia que empezó un procedimiento administrativo sancionador, sino que fue de oficio.
que en uno de una de las actuaciones de control del órgano respectivo de los gobiernos locales, se decidió hacer una revisión de algún tema específico, ¿no es cierto? Entonces, el inicio de oficio, no hubo una denuncia, entonces hay algunos elementos que no necesariamente podrían incidir, salvo que algunos presupuestos, como esto que les digo, por ejemplo, que hubiera alguna, que la gravedad se desprenda de una denuncia inexistente, por ejemplo, y no de una actuación de oficio. Entonces, dependería mucho del caso concreto, pero a la final esto incide de forma sustancial en la motivación, dependiendo del caso. ¿Qué otros vicios tenemos que también son errores sustanciales en la motivación? En la motivación se aprecia una errónea calificación jurídica de los hechos que sirven de fundamento o base al acto administrativo. Esta errónea calificación jurídica puede deberse porque, uno, a los hechos se les asigna una relevancia jurídica de la que carece, ¿no es cierto? Los hechos no son tan relevantes como para nosotros haber puesto una sanción de la naturaleza que tal, por eso les decía, sobre todo nos damos cuenta cuando se ponen las multas que tienen un rango y se escoge la más alta, pero los hechos no ameritan una sanción de esta naturaleza, podría ser uno de los elementos, más allá de que a lo mejor sí se ha cometido la infracción. O los hechos definitivamente no calzan como para imponerse una infracción, porque no tienen tal relevancia jurídica y no llegan a configurar justamente una infracción administrativa o se les desconoce su esencialidad. No se conoce en el momento en que se analizan los hechos por qué son tan esenciales como para que el órgano resolutor los haya considerado. Habrá que tener en cuenta también que obviamente, como hemos hablado en clases anteriores, la decisión tiene que fundamentarse en los hechos probados en el expediente administrativo. Esos son los hechos relevantes del caso. Los hechos probados. Nosotros podremos mencionar otro tipo de hechos como antecedentes, pero realmente nuestra decisión tendrá que fundamentarse en los hechos debidamente probados. ¿En qué rato también tenemos un error sustancial en la motivación? Cuando la motivación contiene una errónea interpretación de la ley. Entonces, aquí en cambio tenemos un problema ya es del ejercicio del derecho, ¿no es cierto? Puede ser que estemos interpretando adecuadamente una norma jurídica, estemos dando un sentido y alcance que no tienen en realidad. A veces desconocemos que inclusive la propia Corte Constitucional, cuando revisamos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y nos habla de los métodos de interpretación, parte del primer método, que es el método de interpretación literal, que es el que nosotros tenemos con el que partir en todos los casos. Y solo si el método de interpretación literal, pues obviamente nos queda corto, habrá que recurrir a otros métodos de interpretación y obviamente todo dependiendo del caso concreto. Pero el primer método de interpretación es el literal. Bien dice el Código Civil, cuando la norma es clara, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Esa es la primera regla básica de interpretación que nos trae el Código Civil. Cuando la norma es clara, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Entonces, no podemos nosotros pretender consultar el espíritu de una disposición de naturaleza legal si es que es sumamente clara. Si uno más uno es dos, no hay vueltas que darles, uno más uno es dos. Pero pasan casos que con esta interpretación que les digo de pretender extender las normas como chicle, queremos que la norma diga un poco más. Y entonces ahí tenemos un problema de motivación, porque hay una errónea interpretación de la ley. Se interpreta la ley, sobre todo la infracción que se pretende configurar seguramente de forma totalmente ajena al verdadero sentido. Entonces, una de las grandes interrogantes que siempre se plantean es, y bueno, vamos a suponer que el espíritu de la ley no es claro, que hay una oscuridad y que por tanto hay que recurrir a otros métodos de interpretación, ¿no es cierto? Entonces vamos a recurrir a otros métodos de interpretación, sin duda alguna, y todo dependerá del caso concreto. Pero, por ejemplo, si queremos recurrir al espíritu de la ley, ¿qué es lo que quiso decir el legislador en este caso? ¿Qué es lo que quiso decir el legislador? Parte de un problema fundamental, de lo que hablamos en la primera clase que tuvimos, de la mala redacción de las normas, una mala técnica legislativa, un mal uso de la gramática, de la sintaxis, a veces uno creería que poner un punto y una coma
no reviste mayor problema, pero para quienes somos abogados sabemos que un punto, una coma, un punto y coma, un punto aparte en un artículo da un significado totalmente diferente. Para nosotros es importante dónde se ubican los signos de puntuación. No es como no es como una novela, no es como un libro que nosotros decimos, yo siempre digo que en el derecho tenemos un problema, no todos los libros suenan como una melodía, sino a veces suenan como una canción desafinada, porque a veces los libros del derecho tienen mal ubicados los puntos, los punticomas, las separaciones y no suena armoniosamente y se escriben difícil. Los abogados, sobre todo aquellos abogados que todos admiramos, que son tratadistas sumamente importantes, escriben en complicado, escriben en difícil, ¿no es cierto? Entonces, y eso obviamente nos hace pensar que realmente son conocimientos tal vez para los que todavía no estamos a la altura y realmente es la dificultad de hacerse expresar, de hacerse entender, porque realmente quien más conoce debería tener la facilidad para hacerse comprender de la mejor manera posible. Entonces, hay una dificultad en el derecho para poder transmitir adecuadamente las ideas en ciertos casos, pero es algo que no puede pasar en el caso del ámbito jurídico cuando redactamos las leyes. Tenemos que ser clarísimos de qué es lo que quería el legislador. Pero como el legislador a veces no sabe ni lo que él mismo quiere, mal podría él poner ese texto en una disposición de rango legal. Entonces, ese es un problema. Sumado a eso, lo que puede pasar también es la existencia de lagunas, de vacíos, de contradicciones que pueden hacer que en un caso concreto nosotros tengamos dos artículos que sean contradictorios, ¿no es cierto? Entonces, el órgano resolutor al momento de tomar una decisión encuentra dos disposiciones. La una le dice blanco y la otra le dice negro. Entonces, ¿qué hace? ¿No es cierto? Entonces, él ahí tendría que recurrir, yo que sé, a un principio, vamos a suponer que en un caso, en ese caso concreto, inclusive a lo mejor dice, voy a resolver por el indubio pro administrado, porque aquí hay una contradicción. O capaz que dice, no, esto se acerca más a uno de los primeros artículos que al otro, o a lo mejor llega a decir, sí, son artículos contradictorios entre sí, que me veo imposibilitado justamente tomar una decisión. Bueno, hay muchos supuestos en los cuales, obviamente, la interpretación que tenga que realizar el órgano resolutor para resolver el caso concreto se aparte exclusivamente del método de interpretación literal y tenga que recurrir, ¿no es cierto?, justamente a otros métodos de interpretación con la finalidad. Deme un minuto que alguien puso algo en el chat. Carla dice, las ordenanzas municipales tienen mala redacción y no están claras. Por supuesto, es que es muy difícil, ya les digo, si nosotros vemos complejidades en la Asamblea respecto de la redacción de las leyes, ¿cuántas veces hemos visto en el registro oficial que se publican fe de ratas? No puede existir fe de ratas de las disposiciones legales. Yo les comento, yo fui secretaria del Parlamento, yo trabajé en la Asamblea 10 años. En mis épocas no había fe de ratas. Es que no puede haber fe de ratas porque obviamente luego de que el legislador toma una decisión y se vota un texto. Ese es el texto definitivo, o sea, no hay un margen de error. Puede haber un tema de forma, luego de tal vez una objeción presidencial, pero el texto de la ley tiene que salir tal cual ha sido aprobado por el legislador. Entonces, cualquier error tiene que detectarse antes, no después de que ha sido votado un texto. Entonces, hay esas dificultades que vemos que no se les da importancia, pero que es totalmente relevante. Hay que tener muchísimo cuidado en la redacción de las disposiciones legales, pero lo que dice justamente la colega en el sentido de que las ordenanzas, sí, imagínense, o sea, si nosotros tenemos problemas en el ámbito legislativo, no se diga en los gobiernos autónomos descentralizados. Hay una total despreocupación por la técnica legislativa y eso hace que en gobiernos autónomos, sobre todo de localidades de provincias pequeñas o de cantones pequeños, realmente sea sumamente difícil exigir técnica legislativa. Yo les quiero comentar que, por ejemplo, nosotros en mi municipio de Quito elaboramos hace en el 2023 el primer manual de técnica legislativa y práctica parlamentaria del Ecuador, porque antes no existía. Y nosotros hemos tratado de difundir ese conocimiento a los gobiernos autónomos descentralizados, obviamente es un manual, es un elemento siempre, en el 2000, no, el año pasado, es sí, 2024, en el 2024, sí, no me acuerdo que estamos 2026 y recién pasamos 25.
2024, en diciembre de 2024 sacamos el primer manual de técnica legislativa. Entonces, con eso nosotros queremos desde Quito ayudar a los gobiernos autónomos descentralizados a observar una serie de reglas que son similares a las que se utiliza en el ámbito legislativo, basadas, obviamente, considerando la naturaleza y la realidad de los gobiernos autónomos descentralizados, para que puedan elaborar bien sus ordenanzas, para que consideren estas reglas generales, que en su momento, yo también cuando fui secretaria de la Asamblea, nosotros dictamos el primer manual de técnica legislativa de la Asamblea Nacional y hasta ahora se mantiene. Posterior se ha dictado un reglamento de técnica legislativa, pero son manuales que no es que si nos inventamos, sino que se han venido recogiendo de lo que pasa en otras partes del mundo. Porque en Ecuador, si bien fue el primer manual en el año 2013 más o menos, el hecho es que en España ya había, en Alemania ya había, en Estados Unidos había, Ecuador era el que no tenía y ahora ya lo tenemos a nivel de Sudamérica. Prácticamente todos los parlamentos de Sudamérica tienen un manual de técnica legislativa. Entonces, esa es la importancia de garantizar el principio de la seguridad y la certeza jurídica sobre la base de redactar adecuadamente, pues obviamente las normas. Entonces, estos problemas de interpretación, por un lado, pueden tener sin duda alguna un origen de mala redacción de disposiciones. El otro es que existan estas contradicciones. A veces no se dan cuenta justamente que existen otras disposiciones que pueden estar contenidas en una ley orgánica y la que estamos revisando es una ley ordinaria. Entonces ahí nos toca aplicar justamente para resolución de antinomias, ¿no es cierto? Método de solución de antinomias, la ley superior jerárquicamente, una orgánica versus la ordinaria. Y si no es así, una ley posterior en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que aplicar justamente este método de solución de antinomias de ley posterior en el tiempo. Entonces, todo esto sin duda alguna debemos considerar, pero ojo que más allá de todas estas exigencias que podríamos hacer al órgano resolutor, obviamente el órgano resolutor tampoco es infalible, porque con la cantidad de casos que debe tener, exigirle este tipo de análisis, pues realmente es complicado. Quien debería llevarle justamente al órgano resolutor a todo este análisis, se debe caer en cuenta que respecto de este mismo caso, yo que sé, el GAD tiene en sus ordenanzas, tiene dos ordenanzas, la una dice blanco, la otra dice negro, y ponerla en consideración, porque habrá que tomar en cuenta también, estimados alumnos, que por ejemplo hay, en general, en el sector público hay un alto nivel de rotación, ¿no? No es que el funcionario ha estado muchísimo tiempo en el cargo, a veces están 2, 3 meses, ya les toca resolver casos, y al tiempo que resuelven les toca empaparse de todo lo que pasa en el ordenamiento jurídico y en el ámbito de los GATS no se diga, o sea, cada semana se pueden estar aprobando ordenanzas, que es como les digo, por ejemplo, en Quito, yo les comentaba la otra vez, en Quito es complicado realmente tener una concepción de todas las disposiciones que rigen en el Distrito Metropolitano de Quito, porque nosotros tenemos un código municipal de más de 4.500 artículos. Y de esos más de 4.500 artículos, cada semana se reforma el código y se aumentan más artículos, se eliminan más artículos. Obviamente nosotros tenemos un proceso de codificación permanente, de forma que cada semana los concejales y obviamente los servidores municipales tienen las disposiciones, pero a veces en la misma institucionalidad municipal no tienen esta claridad de qué normas están vigentes y todo, porque, y pese a que se les pone a disposición, porque cada semana pueden cambiar. Y entonces tenemos un problema de seguridad y certeza jurídica. Entonces, quienes deberían como encauzar también al órgano resolutor para tomar sus decisiones lo más ajustadas a derecho, debería también ser el abogado del administrado, porque el abogado administrado debería hacer el esfuerzo jurídico, claro está, para llegar a determinar que efectivamente hay estas contradicciones normativas, efectivamente bajándonos al nivel de los GATS, que hay ordenanzas contradictorias, que hay disposiciones que requieren un análisis más allá del literal o que habría de hacerse una interpretación un poco exegética o revisar justamente cuál fue el sentido o ver qué es lo que está pasando, pero realmente también tendría que ser el abogado. Entonces, al final del día, ¿qué significa esto? Que nosotros le exigimos al órgano resolutor que motive sus decisiones, pero realmente como abogados no cumplimos también bien nuestro rol, porque que debería aportarle elementos y llevarle también a una carga argumentativa mayor al órgano resolutor es el abogado. Pero hay veces escritos de abogados que efectivamente son tan escuetos, solo apelan por apelar, dicen cuatro cosas y con eso cumplen con los requisitos mínimos del código administrativo y con eso esperan que obviamente el órgano resolutor
encuentre algún mecanismo para bajarse la resolución o termina ratificándola como tal, pues porque obviamente nosotros como abogados debemos ser los que demos todos los elementos de juicio para hacer caer también en cuenta al órgano resolutor que por ahí no va la decisión que tomó y que lo hizo de forma errada, no consideró esto, no consideró aquello o lo que fuera. Entonces, esto es importante considerar y dentro del procedimiento administrativo sancionador también, ¿no es cierto? A veces suele pasar que las personas buscan a los abogados cuando ya les notifican. Sería bueno que cuando han sido, cuando ya les notifican con la decisión y ahí buscan para el recurso de apelación, que realmente ya es un poco más complicado, salvo que se pudieran detectar falencias grandes, pero por ejemplo, si es que acompañan todo el proceso desde la notificación del inicio, están presentes en la práctica de las pruebas, ven qué elementos podrían ser considerados como válidos para poder descartar una posible infracción, también la cosa cambia porque ahí el abogado se involucra y va viendo justamente cuáles son los elementos que podrían servir en caso de que se obtuviera una decisión desfavorable. Entonces, todo esto es importante considerar. También hay como abogados tenemos también que colaborar con nuestra argumentación para que el órgano resolutor también caiga en cuenta que hay ciertos problemas de interpretación o de vacíos jurídicos o de lagunas o de contradicciones o de métodos que deberían considerarse sin duda alguna para tomar la decisión más justa y apegada a derecho. En un minuto que alguien me puso algo en el chat. Eddie dice, la motivación debe tener un nivel alto de motivación, impulsa la creatividad y el rendimiento, mientras que esa ausencia puede llevar a la inactividad o insatisfacción. Claro que sí, estimado Eddie. Entonces, miren ustedes, el móvil, otro elemento a considerar en errores sustanciales en la motivación. El móvil o finalidad invocada en la motivación es diferente al realmente buscado por la autoridad. Esos son los casos del vicio denominado desviación de poder. Entonces, este vicio de desviación de poder que inclusive es susceptible de impugnarse, pero muy difícil de probarse, bueno, es susceptible de invocarse en recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿no es cierto? Si nosotros vemos justamente por qué causales podríamos nosotros ir o en qué casos podríamos ir ante el contencioso administrativo para impugnar actos administrativos, este es uno de esos, la desviación de poder. ¿Qué significa la desviación de poder? Justamente que la finalidad que se invoca en la motivación es diferente a la buscada por la autoridad. Y tal vez aquí ya yéndonos en el ámbito judicial, haciendo un poco de abstract y sin entrar en mayor análisis, creo que esto es evidente, por ejemplo, si regresamos a ver algunos fallos del Tribunal Contencioso Electoral. Ahí sí vemos como unas ciertas decisiones que podrían considerarse como naturaleza que a veces realmente uno no entiende cuál es la verdadera motivación que guía esas decisiones. Entonces, en esa línea, aterrizar en el ámbito administrativo, podríamos encontrar casos de naturaleza similar. Lastimosamente, a veces la política incide en las decisiones que toman los órganos resolutores. Y eso es importante considerar, recordar el principio de imparcialidad previsto en el Código Orgánico Administrativo, donde nuestras decisiones tienen que ser apegadas a la Constitución, a la ley, sin afecto ni desafecto por quien sea el beneficiario o el posible sancionado dentro de un procedimiento, ya sea ordinario, administrativo o sancionador. De ahí que para garantizar este principio de imparcialidad, como hemos hablado en clases anteriores, haya la posibilidad de las excusas y recusaciones. Y eso, imagínense, si hay a nivel de los órganos judiciales, también hay a nivel de los órganos administrativos, porque puede pasar exactamente lo mismo y ser otras las motivaciones que sin duda alguna lleven a tomar una decisión que puede ser o favorable o desfavorable al administrado. Mónica dice, la desviación de poder ocurre cuando una autoridad administrativa ejerce sus potestades para fines distintos de los previstos por el ordenamiento jurídico, incumpliendo el interés público, aunque el acto cumpla formalmente con la ley. Es un vicio del acto administrativo que causa anulabilidad o nulidad relativa controlable por la justicia contencioso administrativa. Sí, efectivamente, nosotros en el Ecuador sí podemos impugnar ante el contencioso administrativo, como les decía hace un momento. Esto de la nulidad relativa es bueno, perdona redundancia, pero es relativo, porque si es que la nulidad relativa implica que es un vicio susceptible de convalidación.
Difícilmente creo que la desviación de poder sea un vicio susceptible de convalidación, porque seguramente afectó todo el procedimiento administrativo. Entonces, realmente vendría a ser una nulidad absoluta en la desviación de poder. Pero bueno, entiendo que la doctrina lo ve como una causal de nulidad relativa, cuando realmente debería ser, para mi juicio, es nulidad absoluta. Habría que revisar, no deben haber tantos fallos en el contencioso administrativo sobre este tema porque tampoco es que es tan fácil de probar, ¿no? Pero sin duda alguna hay la posibilidad de hacerlo. Vamos con otros vicios. Errores sustanciales en la motivación también. En este caso, si al expresar sus móviles finalidad subjetiva, estos aparecen torcidos, el acto no adolece de falsedad o inexactitud, aquí he separado mal la frase, la palabra, perdón, de motivación o fundamentación, sino que adolece del vicio de desviación de poder, que es el que hablábamos hace un momento, ha completado la frase anterior. Vamos ahora a la falta de motivación y silencio administrativo. La falta de motivación en el acto administrativo no constituye silencio administrativo positivo ni negativo. Esto es importante considerar, ¿no es cierto? Porque a veces algunos colegas suelen pensar que como no encontraron bien motivado el acto administrativo, entonces ha operado el silencio administrativo, ¿no? Y eso pasa. Hay colegas que quieren hacer estas afirmaciones cuando encuentran que el acto administrativo no está motivado, entonces se asume que ha operado el silencio administrativo, cuando no es así. No constituye silencio administrativo positivo ni negativo. Aquí hay otra consecuencia jurídica. Tenemos que tomar en consideración que la consecuencia jurídica de la falta de motivación no es que la administración pública nos ha dado la razón o no nos ha dado la razón. La falta de motivación implica que nosotros tenemos la posibilidad de interponer un recurso, que hemos hablado en clases anteriores, a nivel vía administrativa jurisdiccional, para conseguir la nulidad o la violación del derecho a la seguridad jurídica o al debido proceso y al debido proceso vía jurisdiccional. Entonces, eso es. Ahora, ¿cuáles son? Y eso es importante considerar entonces, ¿cuáles son las causales para nosotros declarar la nulidad de un acto administrativo? El artículo 105 del COA nos hace referencia a que es nulo el acto administrativo que, en primer lugar, sea contrario a la Constitución y a la ley, ¿no es cierto? Entonces, de entrada, cualquier violación, y este es por lo general, creo que todos los abogados nos agarramos de este primer artículo cuando buscamos una nulidad. El momento que nosotros encontramos que un acto administrativo que nos ha sido notificado viola justamente la Constitución, viola la ley, nosotros vamos a invocar la nulidad, ¿no es cierto? Cualquier violación a una disposición legal, cualquier violación es causal de nulidad. Cualquier violación a la Constitución es causal de nulidad. El tema es la vía en la que vamos a argumentar. Nosotros podríamos, vía administrativa, amparados en el artículo 105, en numeral 1, decir que se ha violado la garantía de la motivación contenida en el artículo 76 de la Constitución, por supuesto. Pero lo que estamos buscando vía recurso administrativo es la nulidad. Eso mismo no podríamos decir en la vía de la garantía jurisdiccional de acción de protección, porque obviamente no es la nulidad. Yo les decía en clases anteriores que hay colegas que presentan acciones de protección y piden la nulidad amparados en el 105 del COA, pero no va por ahí. Entonces, esto es importante considerar. Por lo general, entonces nosotros nos agarramos del 105 numeral 1 del COA para argumentar una nulidad del acto administrativo. 2, viola los fines para los que el ordenamiento jurídico ha otorgado la competencia al órgano o entidad que lo expide. Y esto tiene ya que ver justamente con la competencia de los órganos administrativos que emiten los actos y con los fines para los que el ordenamiento jurídico les ha dado esas competencias. Entonces, en la medida en que exista una violación de esos fines para los que se ha otorgado la competencia, podríamos argumentar también una nulidad del acto administrativo. 3, se dictó sin competencia por razón de la materia, territorio, tiempo. Este es otro argumento que decíamos en las primeras clases que nosotros como abogados solemos revisar para verificar si podemos dar de baja ese acto administrativo que ha sido notificado, el se haya dictado por razón de la materia. Si es un órgano incompetente por razón de la materia, cabe la nulidad. Por razón de territorio, yo siendo de tal cantón, me notifican de otro lado, o en el caso del tiempo, la caducidad de la que hemos hablado en clases anteriores también. 4, se dictó fuera del tiempo para ejercer la competencia siempre que el acto sea gravoso para el interesado.
Esto se refiere a la caducidad, ¿cierto? Porque el acto gravoso al interesado siempre va a ser justamente la potestad administrativa sancionatoria. No hay acto gravoso, no, otro acto gravoso al interesado que no sea pues la imposición de una sanción o de una actuación administrativa que tenga que hacerla. Tenemos 5, determina actuaciones imposibles. A veces un ejemplo de actuación imposible es cuando, por ejemplo, se le notifica un acto administrativo a una persona fallecida. Se le pide que esa persona fallecida haga algo, pues, obviamente, y no es susceptible de que lo haga alguien más. Porque obviamente la administración no tuvo conocimiento que ha fallecido lo que sea, o lo que sea, podría ser una actuación imposible. 6, resulte contrario al acto administrativo presunto cuando se haya producido el silencio administrativo positivo de conformidad con este código. Miren ustedes también cuando eh, en la nulidad del acto administrativo se da también cuando nosotros obtenemos el silencio administrativo positivo que viene a ser el sentido favorable a la petición que nosotros hemos presentado. Pero si la administración pública, en lugar de emitir, producto del silencio administrativo positivo, una resolución en consecuencia positiva también, porque ha operado el silencio, lo que hace es negar el reconocimiento de ese derecho, nosotros podemos invocar la nulidad de ese acto administrativo, porque obviamente es contrario al acto administrativo presunto. El acto administrativo presunto es en sentido positivo, fruto de que ha operado el silencio administrativo. Entonces, nosotros podríamos plantear la nulidad de esa negativa de la recesión de la administración pública porque operó justamente el acto administrativo, mejor dicho, el silencio administrativo positivo. 7, se originan hechos que constituyan infracción penal declarada en sentencia judicial ejecutoriada. Por ejemplo, si tuviéramos una adjudicación ilícita de contratos y si llega a demostrar efectivamente que se benefició con la adjudicación de un contrato una persona por cohecho, por concusión o por lo que fuera, pues obviamente, y se llega a demostrar con sentencia judicial ejecutoriada, podríamos conseguir la nulidad. Claro que esto tomaría muchísimo tiempo, pero pues se podría plantear la nulidad de un acto administrativo. Se origina de modo principal en un acto de simple administración. Aquí me parece que les falta una palabra, que es un acto de simple administración que podría ser inválido o que es nulo o que tiene algún vicio, pero en sí mismo, esta es una afirmación como la que hemos hablado en clases anteriores. Si es que uno dicta una resolución que dice que sobre la base del informe emitido por tal cosa, ese es un acto de simple administración. Eso no significa que el informe esté mal ni que el acto administrativo en sí mismo resultado de él esté mal. Lo que podría llevar a una nulidad es que ese acto de simple administración tenga vicios. Les pongo un ejemplo. Había un caso de la vida real en que un trabajador, en una construcción se subió en estado etílico a la parte más alta de una construcción sin ropa de seguridad. Entonces se cae del último piso, obviamente se muere, va el IES a hacer los informes y saca informes contradictorios. En el primer informe dice que la responsabilidad es de la empresa porque no le dio los implementos necesarios de seguridad para que pudiera subir hasta un piso como tal. En el segundo informe, el IES, en cambio, dice que no es responsabilidad de la entidad porque el trabajador pues no tenía por qué subir al último piso porque no era de los trabajadores que estaban asignados a la tarea de subir hasta allá, por eso no tenía el tipo de ropa necesaria de seguridad y adicionalmente estaba en estado etílico, jamás debió haber estado en estado etílico dentro de la construcción, él tenía que haber salido a X hora. Entonces tenemos dos informes contradictorios sobre el mismo hecho. Mientras en el uno le dicen una cosa, en el otro dicen otra cosa. Entonces, en un caso de esa naturaleza, les podría decir que, bueno, o sea, ¿a quién le damos la razón? ¿Al primero o al segundo? ¿Cuáles son las consideraciones que hacen, que llevaron a que la administración se detente por uno respecto del otro? Entonces, algo así podría ser como para invocar pues la nulidad por un acto de simple administración que vendría a ser, por ejemplo, un informe, la existencia de informes contradictorios. Pero como está redactado el numeral 8, queda dudas respecto de cuál es el sentido que debería darse, vean aquí, respecto de la nulidad
cuando sea un modo principal un acto de simple administración, salvo que fuera ejemplos como los que les estoy planteando. Adicionalmente, hay que considerar que el acto administrativo nulo no es convalidable, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros decimos que nosotros queremos la declaratoria de un acto administrativo por falta de motivación, esta falta de motivación implica una violación a la Constitución. Sin duda alguna, no podemos afirmar que lo puede arreglar y que le va a motivar. No, no es convalidable. Aquí hay una nulidad absoluta, no es un vicio susceptible de convalidación, no hay nulidad relativa. La falta de motivación genera nulidad absoluta del acto administrativo, no genera nulidad relativa. No es que nosotros planteamos la apelación y a continuación el órgano resolutor medio le aumenta 2 párrafos y ya vuelve a decir que está bien. No, no es susceptible de convalidación, simplemente ha quedado declarada la nulidad absoluta del acto administrativo por no haberlo fundamentado, argumentado adecuadamente o de forma suficiente como exige no solo la doctrina, sino también la jurisprudencia. Entonces, esto es importante considerar. Cualquier otra infracción al ordenamiento jurídico en que se incurre en un acto administrativo es subsanable. Ya, entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros tenemos actos administrativos que incurren en cualquiera de las causales del 105 del COA, no son susceptibles de convalidarse. Es decir, siempre nos van a generar una nulidad absoluta. ¿Ya? Porque la nulidad solo nos trae como consecuencia una nulidad absoluta. Cualquier otro tipo de vicio, cualquier otro tipo de infracción al ordenamiento jurídico, como nos dice el propio 105, nos va a generar una nulidad relativa. Es decir, que nosotros podríamos retrotraer al momento en que se generó el vicio que provocó la nulidad relativa y continuar de ahí en adelante. Pero si es un tema que, como el que nos hemos referido de estos 8 numerales contenidos en el artículo 105, aquí hay un tema de fondo que no es susceptible de convalidarse. Entonces, la motivación no es susceptible de convalidarse, ningún tipo de nulidad es susceptible de convalidarse. El acto administrativo expreso presunto por el que se declare o constituyan derechos en violación del ordenamiento jurídico o en contravención de los requisitos materiales para su adquisición es nulo. ¿Qué significa esto? Cuando hablábamos en clases anteriores y trataba de explicarles brevemente el tema del silencio administrativo positivo, cómo se configura, nosotros decíamos que obviamente no es el mero transcurso del tiempo exclusivamente el que determina que se configure el silencio administrativo positivo, porque obviamente nosotros no basta con ejercer el derecho de petición ante la autoridad para que sea reconocido el derecho, sino que nosotros tenemos que cumplir con los requisitos que se exigen para hacernos merecedores del reconocimiento de ese derecho. Por tanto, si yo soy una persona que está pidiendo una licencia ambiental, me voy ante el Ministerio del Ambiente, pido la licencia ambiental, pero no cumplo los requisitos y se cumple justamente el silencio administrativo, no puedo aseverar que me ha sido otorgado. No puedo aseverar que me ha sido otorgado si yo no cumplo con los requisitos, no he demostrado el cumplimiento de los requisitos o no tengo los requisitos necesarios para una licencia ambiental. Por eso es que esta obtención de silencio administrativo o este acto administrativo presunto, ¿no es cierto?, que declare o constituya un derecho en violación del ordenamiento jurídico o en contravención de los requisitos materiales para su adquisición, es nulo. Entonces vamos a suponer que la autoridad administrativa, una mala interpretación del silencio administrativo, hace que a Perico de los Palotes se le dé la licencia. Esa licencia es nula, ese acto administrativo es nulo porque ese reconocimiento no se ha dado, no es válido porque esa persona no cumplió con los requisitos que exige el ordenamiento jurídico para su adquisición, o porque incumpliéndolos aún así se le otorga, está en contravención del ordenamiento jurídico, de esos requisitos necesarios para su adquisición, también es nulo. O sea, esa licencia, ese permiso de autorización son nulos, porque obviamente sobre la base, entre comillas, de un presunto acto administrativo, se ha concedido una licencia, un permiso. Y lo mismo, miren ustedes que el mismo inciso hace referencia a expreso, un acto administrativo expreso. Entonces, miren ustedes, cuando nosotros aquí estamos exigiendo el tema de la motivación a los órganos resolutores y todo, el hecho es que hay también la posibilidad de que las resoluciones salgan como actos administrativos
presuntos, ¿no? En el momento en que el órgano resolutor, sobre todo en el procedimiento administrativo ordinario, porque eso obviamente no pasa en el sancionador, pero en el procedimiento administrativo ordinario, nosotros en el ejercicio del derecho de petición empezamos un proceso, pues lo lógico es que nosotros esperemos que al término del procedimiento administrativo ordinario se nos conceda o se nos reconozca lo que hayamos solicitado en ejercicio del derecho de petición. Pero miren ustedes que esta carga argumentativa, esta carga de motivación que nosotros pedimos al órgano resolutor, cuando opera el silencio administrativo se cae por completo, porque lo único que vamos a tener como un acto administrativo presunto es el sí le ha sido otorgado y para de contar. Entonces, el sí le ha sido otorgado el reconocimiento del derecho o el reconocimiento de la petición que hemos hecho, pues obviamente ya implica que este acto presunto no va a ser motivado de forma alguna. No va a ser motivado de forma alguna frente a la inacción de la administración pública. Y vamos a tener simplemente un acto administrativo que nos concede favorablemente un derecho o nos concede favorablemente una petición de la naturaleza que fuera. Pero, entonces, ¿qué implicaría esto? El propio Código Administrativo dice que una vez que se ha obtenido el acto administrativo presunto, le corresponde a la entidad, pues, no, reconocer este acto administrativo presunto. Imagínense, va a emitir un acto administrativo presunto que básicamente va a decir un tema escueto de resolución exclusivamente, sin toda la carga argumentativa que debería contener. Entonces, este acto administrativo presunto, pues solamente que ha sido obtenido en violación del ordenamiento jurídico, porque no tenía derecho a haber sido otorgado ese permiso, esa autorización, esa licencia, porque no cumplía con los requisitos, pues obviamente es nula, es nulo. Entonces hay que activar pues, aquellos todos supuestos necesarios para declarar la nulidad de ese acto administrativo. El problema que tenemos de ese acto administrativo es que es un acto favorable al administrado. Es un acto favorable al administrado. O sea, al ser un acto favorable al administrado, nosotros tendríamos que plantear la acción de lesividad en algunos casos. Todo dependerá de cada caso concreto. Hay casos en los que obviamente la administración no llega justamente a darles el reconocimiento de acto administrativo presunto, van ante el contencioso administrativo y en el contencioso administrativo se podría parar de cierta manera, aunque el procedimiento obviamente prácticamente es un reconocimiento de verificación desde la fecha de que se presentó la petición hasta el tiempo transcurrido y todo esto, pero realmente es grave dejar pasar el tiempo y terminar reconociendo derechos a los administrados cuando no cumplen los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para el otorgamiento de los mismos. Entonces, todo esto hay que considerar y los recursos que se puede hacer frente a ese hecho, porque obviamente el administrado no va a plantear ni recurso de apelación, ni mucho menos para que se plantee la nulidad. Obviamente sale beneficiado de esto, pero este acto en sí mismo es un acto administrativo favorable. El propio Código Administrativo señala que los actos administrativos favorables no pueden ser revocados. Es decir, que la administración pública de oficio no podría revocar este acto administrativo. No podría hacerlo porque es un acto administrativo favorable al administrado. El Código Orgánico Administrativo lo que establece es que respecto de los actos, Cruz Calla. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Ayer justamente estábamos hablando en la clase del doctor Pedro y estábamos viendo el tema del silencio administrativo. Él nos había dicho que el derecho, cuando el silencio administrativo opera frente a un derecho de petición, es prácticamente es un silencio positivo. Pero si en este caso es frente a una resolución, el silencio es negado. Puede ser ahí, por ejemplo, es más favorable, dice, para la administración, porque yo presento un recurso de apelación, no me contesta dentro de los 30 días, quiere decir que no es que me aceptaron este recurso de apelación, sino que es favorable para la administración, más no para el administrado. Entonces, ahí yo ya me hice un poco de líos, y o sea, no sé en qué mismo opera el silencio administrativo, o sea, positivo, es frente solo al derecho de petición. ¿O cómo es el silencio administrativo, Doc? Si nos podría un poquito más ampliar este tema. Claro que sí. A ver, el tema del silencio administrativo, y bueno, quisiera tener aquí a la mano el codo, voy a ver si es que puedo abrir mi computadora o si alguien lo quiere leer. El silencio administrativo opera en el ejercicio del derecho de petición, salvo que se establezcan en determinados casos como una interpretación de negativa, pero no tiene la naturaleza jurídica del silencio administrativo. O sea, en estricto sentido, el silencio administrativo positivo opera para el reconocimiento de peticiones de derechos
en ejercicio del derecho de petición, no cabe para recursos. Tal vez Pedro se refería a esto, a lo que algunos de ustedes, estimados colegas, en algún momento decía, bueno, es que la administración solo tiene 30 días para contestar el recurso de apelación. Eso no es silencio administrativo. O sea, eso no es silencio administrativo, ni positivo ni negativo. No es que si no me contesta en 30 días se acepta válido mi recurso de apelación. Ustedes saben que no funciona así. O sea, ustedes presentan un recurso de apelación, en 30 días no le contestan, simplemente no le contesta. No significa que usted ha asumido que ya se le levantó la sanción. No, tiene que pagar la sanción. Porque obviamente ustedes ven, y esto es importante considerar, el Código Orgánico Administrativo habla de la suspensión de los actos administrativos, pero ustedes ven que no es la regla general, no es que uno pide suspensión del acto administrativo y se la dan, porque obviamente la consecuencia jurídica de la expedición de un acto administrativo, sobre todo en el sancionatorio, es que se tiene que cumplir la sanción. Entonces, para que se suspenda el acto administrativo sancionatorio, por ejemplo, hay que pedir, solicitarla, pero no en todos los casos que se dan, salvo que se demuestre que es sumamente gravoso mantener la sanción hasta que se tramite el recurso de apelación. Deme un minuto, alguien pone algo en el chat. Eddie dice, la motivación positiva y negativa difieren en el motor que impulsa la conducta. La positiva busca recompensas, logros y satisfacción personal, mientras que la negativa se enfoca en evitar consecuencias indeseadas como castigos, miedos o frustraciones. Ambos tipos pueden coexistir, aunque la positiva fomenta mayor bienestar a largo plazo, mientras que la negativa puede ser efectiva para cambios rápidos o evitar riesgos. Ya, gracias. Bien. Entonces les decía, esto es lo que pasa en los recursos. Ahora, donde sí podríamos decir de que cierta manera el legislador hace cierta referencia a un silencio es en el recurso extraordinario de revisión. Ahí sí, porque ¿qué dice? Que si no le contesta respecto de la admisión del recurso, se entenderá negado. Ahí ya está claramente establecida la consecuencia jurídica. ¿A qué punto voy, estimadas y estimados alumnos? El silencio administrativo, positivo o negativo, no se asume. Tiene que estar expresamente establecido en el ordenamiento jurídico como consecuencia jurídica. ¿Ya? O sea, tiene que decir el ordenamiento jurídico que la consecuencia jurídica de no ser contestado, de no ser admitido, es tal. O es positivo en sentido positivo o en sentido negativo. Para el caso de los recursos, porque en general el silencio administrativo es para el ejercicio del derecho de petición. Entonces ahí sí podría decirles, y esto es algo que yo me he mantenido en las clases que hemos tenido desde el inicio. No cabe silencio administrativo en recursos, no cabe, no existe silencio administrativo en recursos. Se puede dar una situación, se puede dar una consecuencia jurídica similar que nosotros podríamos llegar a afirmar que hay un silencio administrativo negativo en el caso del recurso extraordinario de revisión, cuando su artículo dice que si no se da respuesta a la admisión al recurso se entenderá negado. Sí, es un silencio administrativo negativo, se podría decir así. En el caso del recurso extraordinario de revisión, eso no dice en el recurso de apelación. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Código Orgánico Administrativo de esos versus de respecto del silencio administrativo? Lo que dice es que nosotros dirigimos nuestras peticiones para el reconocimiento, ¿no es cierto?, de un derecho o de lo que fuera. El primer requisito es hacerlo ante el órgano competente, que por ejemplo, si yo quiero que se me reconozca una licencia ambiental, no voy a ir a pedir esta licencia ambiental al Ministerio de Industria, tengo que ir a pedir al Ministerio de Ambiente. Entonces, el ejercicio del derecho de petición tiene una serie de requisitos para nosotros poder llegar a afirmar que al final ha operado, ha pegado a derecho ese silencio administrativo positivo. Entonces, quiero una licencia ambiental, lo primero que tengo que ir a hacer es ante el órgano competente. El órgano competente me va a exigir una serie de requisitos para yo poder obtener el silencio administrativo positivo. Esta serie de requisitos, sin duda alguna, van a implicar que me nieguen o no. Ahora, la administración pública tiene que cumplir con ciertos plazos o términos previstos en el ordenamiento jurídico para el otorgamiento de los mismos. Si no los cumple, opera el silencio administrativo positivo. Así es, pero nuevamente, ese silencio administrativo positivo se enfrenta a la posibilidad de ser declarado nulo en estos casos que estamos analizando. El primero es justamente cuando se lo haya obtenido en contravención de los requisitos materiales para su adquisición, como el caso que les planteo,
o se pretenda constituir derechos en violación del ordenamiento jurídico. ¿Qué significa esto? Que no cualquier cosa genera silencio administrativo positivo. No funciona así. No es que hoy meto una petición, pasan los 30 días y ya. No funciona así. O sea, hay una serie de presupuestos, hay una serie de elementos jurídicos que van a condicionar que se pueda llegar a configurar el silencio administrativo positivo. Porque obviamente sería muy fácil que yo simplemente espere, sea pana de quien decide, se haga el loco, deje pasar los 30 días y qué linda la cosa, ya tengo el silencio administrativo positivo. No funciona así. Entonces, hay una mala interpretación de esto del silencio administrativo positivo. Hay una serie de requisitos que cumplir, empezando por el órgano competente al que le tengo que dirigir la petición. Entonces, por ejemplo, si mañana el Ministerio de Industrias no me contesta mi petición de licencia, entonces yo voy a asumir que ha operado el silencio administrativo positivo, es un absurdo. Yo no puedo asumir que me ha sido otorgada la licencia cuando en primer lugar yo le dirigí mi petición al Ministerio de Industrias, que absolutamente nada tiene que ver con la emisión de una licencia ambiental, dependiendo del caso, puede ser que a lo mejor tenga que ver, pero por ejemplo que les planteo, mi petición debería ser orientada al Ministerio de Ambiente. Entonces, ¿qué tiene que ver? O le pido la licencia ambiental al Ministerio de Trabajo, ¿qué tiene que ver? Absolutamente nada. Entonces, obviamente, para que opere el silencio administrativo positivo, hay que cumplir una serie de formalidades. La primera, la lógica al órgano administrativo competente. La segunda, cumplir con todos los requisitos que permiten la configuración de ese acto administrativo. ¿Ya? Entonces, la tercera, o sea, tener justamente la posibilidad de demostrar que he ingresado oportunamente en mi trámite, porque obviamente esta es una de las, lo que hay que demostrar, sobre todo a nivel de contencioso administrativo, cuando se quiere hacer valer el silencio administrativo positivo, es que yo presenté, la fecha en la que presenté, obviamente tendré que haberlo hecho ante el órgano competente, y obviamente que hasta la fecha en la que yo he ido ante el juez de lo contencioso administrativo no he recibido respuesta alguna. Entonces, todos estos elementos habrá que considerar, pero, estimadas y estimados colegas, bueno, quiero escucharles aquí sus puntos de vista sobre el tema con muchísimo gusto, pero así opera el silencio administrativo positivo. No es un mero ejercicio de derecho de petición, es que por solo el transcurso del tiempo ya se reconoce, no funciona así, se terminarían siendo actos administrativos inejecutables. Maricela. Doctora, entonces, para aclarar, el acto administrativo positivo debe plantearse ante la autoridad competente y obviamente debe transcurrir ciertos requisitos para que sea, como usted comentaba, las licencias, o sea, que sea efectivamente, no asumimos que ese acto ya está hecho de por sí, sino que debe cumplir ciertos requisitos. Y el otro acto administrativo que usted mencionaba, en este caso sería que efectivamente si se transcurre el término que tiene para dar respuesta, posiblemente presumiríamos que ya operó ese término, yo lo entendería así. Sí, o sea, Marisela, claro, o sea, no, todos nosotros no vamos, o sea, yo entiendo, estimadas y estimados colegas, como les digo, yo también ejercí la profesión, yo no voy a una autoridad esperando el silencio administrativo positivo, voy esperando que me dé una resolución motivada. Eso es lo que yo espero, o sea, voy a salir todo el procedimiento administrativo, voy a presentar, entonces yo como soy una persona conocedora del derecho, voy a plantear bien el procedimiento, pues imagínense, me contratan a mí para sacar una licencia y yo quiero abusar de eso yo no concibo que un abogado haga eso, yo no concibo que un abogado tenga como estrategia obtener un silencio administrativo positivo, planteando mal la petición y haciendo malas cosas. Mi lógica me da para pensar, asumiendo que pueden haber colegas así, que triste que puede haber colegas así, pero obviamente uno asume que de buena fe uno va a hacer el procedimiento como tiene que hacer. Entonces, ¿qué hago? No armo una estrategia para obtener el silencio administrativo positivo. En mi cabeza no me cabe que un abogado ame una estrategia para obtener el silencio administrativo positivo. En mi cabeza un abogado sabe que tiene que tener una licencia para su cliente, entonces sabe que el ordenamiento jurídico le dice que una petición de esa naturaleza se plantea ante el ministerio tal, que para que le den tiene que cumplir A, B, C, D, E, que sabe que su cliente cumple con A, B, C, D, por eso se va. Y si no tiene, sabe cómo lo puede cumplir, porque ahí, yo qué sé, tiene que pasar una fase previa, una inspección, lo que sea, y sabe que puede llegar a cumplir. Entonces empieza el procedimiento. Entonces, la intención de los abogados como tal, y corríjame si me equivoco, es obtener al final una resolución administrativa favorable para mi cliente. No le estoy apuntando al silencio administrativo. Que en el camino yo sepa que puedo obtener un silencio administrativo,
por supuesto, o sea, yo sé que he hecho bien las cosas y no me ha contestado en los 30 días. Entonces, tengo un silencio administrativo positivo que podría, obviamente, hacer uso. Entonces, vamos a suponer en este caso que le planteo, ¿cierto? Por favor, somos totalmente gráficos, presento mi solicitud ante el órgano competente, cumplo con todos los requisitos, he presentado, pasan justamente los 30 días y no me dice nada la administración pública. Entonces, ahí yo digo, bueno, ha operado el silencio administrativo positivo, ¿no? Entonces, ¿qué hago con eso? Cojo y le mando una comunicación a X institución y le digo, pues que ha operado el silencio administrativo positivo y que se emita justamente lo que sea que haya yo pedido, lo que sea. Entonces, ahí la administración pública, obviamente el Código Administrativo dice que tiene que efectivamente emitir un acto administrativo de esa naturaleza, y ya les voy a dar la palabra a todos. Un acto administrativo de esa naturaleza, pero vamos a suponer que la administración pública, lejos de emitir un acto administrativo de esa naturaleza, me emite un acto administrativo negativo, que dice que no se le ha otorgado la licencia. Entonces ahí yo tendría como primera opción esta que vimos hace un momento. ¿Qué dice aquí? Que ya lo leímos. La 6. ¿Cuándo podría pedir la nulidad de ese acto de la administración que me está negando mi acto presunto? Porque, ojo, tal vez no he sido yo clara. ¿Qué es acto administrativo presunto? ¿Y qué es acto administrativo expreso? Acto administrativo expreso es lo que hemos estado hablando todas estas clases. ¿De qué es lo que nosotros esperamos? Una resolución motivada de un órgano resolutor. Eso es lo que nosotros esperamos y es lo que hemos venido hablando todas estas clases y es a lo que apunta la motivación. Pero no solo existen actos administrativos expresos, existen también actos administrativos presuntos. Estos actos administrativos presuntos son el resultado del silencio administrativo, ¿ya? Estos son los actos administrativos presuntos. Entonces, hay un acto administrativo que presume que se me ha otorgado o reconocido un derecho porque he hecho todo el trámite, ¿no es cierto? Entonces, yo voy ante la autoridad y digo, ¿sabe qué? Por el transcurso del silencio administrativo, tal cosa. Entonces, ¿qué hace la autoridad? La autoridad coge y emite un acto administrativo expreso negativo que desconoce mi acto administrativo presunto. Entonces, ¿qué hago yo? Planteo un recurso de apelación invocando el 105 numeral 6 y digo, mire, presento este recurso de apelación porque el acto administrativo que usted ha dictado, este acto administrativo expreso, desconoce mi acto administrativo presunto porque yo por silencio administrativo ya he sido reconocido en el derecho que estaba pidiendo o en la petición que estaba pidiendo. Entonces, ¿qué hace la administración pública? La administración pública puede coger y decir, no es válido su acto administrativo presunto. ¿Por qué? Porque se constituyó sin haber cumplido los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico. ¿Ya? Por eso es que le he dado un acto administrativo negativo, expreso, porque su acto administrativo presunto no cumplía con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para ser expedido válidamente. Por tanto, no cabe. Me ratifico, ahí quedó el acto administrativo presunto. Les digo, esa es otra alternativa también. O sea, en el ordenamiento, en el tema de actuar frente a estos actos administrativos puede pasar estas cosas, por eso es que el propio COA reconoce, no puede ser válido cualquier acto administrativo presunto, no puede ser válido cualquier acto administrativo presunto. Una primera reacción de la administración pública puede ser un acto administrativo negativo, porque no le voy a dar por válido un acto presunto que viola los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico. Hay otros que capaz que no hacen eso y le dan el presunto, le reconocen expresamente sin haber hecho una verificación bien y le terminan validando ese acto administrativo presunto y ahí tenemos un acto favorable al administrado revocable en acción de lesividad. Entonces, hay muchos supuestos que pueden pasar, pero lo importante, estimadas y estimados alumnos, es que, y ya les voy a dar la palabra a todos, es que en mi cabeza yo no creo, o díganme ustedes si su estrategia es apuntar al silencio administrativo positivo siempre. Entonces, no importa lo que presente, como yo sé que nunca sacan a tiempo las cosas, aunque mi cliente no cumple los requisitos, entonces voy a pedir no más. No importa, como el silencio administrativo positivo me da esto, presentaré aunque sea el órgano que no es competente. Es absurdo pensar que nosotros tengamos esa estrategia, porque obviamente yo estoy segura que nosotros, los abogados que estamos en esta sala, litigamos con honestidad, litigamos atados a unos códigos de ética
fundamentales en el ejercicio de la profesión, pues, porque obviamente también nos puede salir el tiro por la culata si litigáramos de esa manera, o sea, apuntándole algo que en la práctica no es que se da. Ahora, yo les quiero decir, por ejemplo, otro ejemplo nuevo que se ha dado de silencio administrativo, antes de darles la palabra, es en la última ley de transparencia de las organizaciones sociales y en el reglamento, recordarán ustedes que antes había el reglamento para creación de las personas jurídicas, de las organizaciones de la sociedad civil, es decir, creación de fundaciones, a ver cómo es, fundaciones, corporaciones, asociaciones. Antes había solo un reglamento expedido mediante decreto ejecutivo. Luego hay una ley con posterioridad, ahora está vigente una ley de transparencia, una cosa así se llama transparencia de las organizaciones sociales, hay un reglamento. Ahí, por ejemplo, hay un silencio administrativo positivo, claramente establecido en la norma. Ahí lo dice clarito. Dice que hay todo un procedimiento para la creación y el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil, corporaciones, fundaciones, asociaciones. Pero dice también que si no se cumple con cierto plazo término, no recuerdo exactamente si es plazo término, se entenderá silencio administrativo positivo. Es decir, que ha sido reconocido válidamente esa persona jurídica, como persona jurídica. Y es un procedimiento larguísimo. Antes era un procedimiento que tomaba a veces hasta un año sacar una corporación, una fundación, una asociación. Y ahora, pues obviamente en la ley y el reglamento es establecido cuál es la consecuencia jurídica de que el ministerio rector encargado de aprobar los estatutos de creación y la resolución de creación de una persona jurídica de las organizaciones de la sociedad civil no lo haga dentro de los plazos o términos previstos en la misma. Entonces, vean ahí tenemos un caso expreso de silencio administrativo positivo que ahí les invito a revisar. Está en la ley y reglamento de transparencia de las personas jurídicas. Ahora sí les doy la palabra. ¿Quién más estaba aquí? Mónica decía, no, Eddie, Katina. La CCC se ha pronunciado en el sentido de que el silencio administrativo no puede ser contrario a la ley, por lo tanto no siempre opera el silencio. Así es, estimada Karina, es imposible que nosotros pensemos, es lo que estoy diciendo, está en el Código Orgánico Administrativo. Es imposible, eso ya lo dice el Código Orgánico Administrativo. No se puede constituir silencio administrativo positivo violando la ley. Es imposible. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, nuestra estrategia como abogados jamás será apuntar al silencio, tiene que ser apuntar a hacer bien las cosas. Y si en el camino, pese a hacer bien las cosas, se da todo, como en este ejemplo que les doy de la ley y del reglamento, porque obviamente ya les digo, para constituir una persona jurídica de organizaciones de la sociedad civil, sí que es complicado, no es fácil, no es fácil. Toma bastante tiempo, se demoran un montón, se mandan los papeles, vuelven a pedir, bueno, es larguísimo, es complicado. Y ahora con los controles que se han puesto en la ley y en el reglamento, es un tema permanente de compliance, de lavados activos, o sea, es ahora súper difícil crear una organización de la sociedad civil en el Ecuador. Entonces, esto es importante considerar. Ahora sí, no sé, alguien tenía, Noemí, creo que me parece que levantó la mano, alguien más levantó la mano, veamos qué dicen en el chat, Sí, Cruzcaya. doctora, una consultita respecto del silencio administrativo en el caso de cuando se ha presentado una acción extraordinaria de revisión. Eh, Tengo un caso yo en ese sentido que ya presenté más o menos hace un mes exactamente y no se ha pronunciado la autoridad en ese sentido. Entonces, lo que opera en este caso sería ya presentarla en el contencioso administrativo. Claro, ahí por ejemplo es el negativo, ¿no es cierto? Ahí ya el Código Orgánico Administrativo, no tengo aquí en mi mano el Código Administrativo, establece dos fases en el recurso extraordinario de revisión. La primera es de admisibilidad del recurso, y ahí justamente, revísele colega, ahí dice el recurso, bueno, si alguno tiene el cual a la mano, ahí dice que hay una fase de admisibilidad del recurso extraordinario de revisión que opera un plazo o término, no recuerdo exactamente si es plazo o término, pero que si es que no se le contesta en ese plazo o término, pues se entenderá negado. Entonces, eso hay que revisar en el Código Orgánico Administrativo. Como les digo, si alguno de ustedes, estimados colegas, tiene ahí el Código Orgánico Administrativo y ve este artículo de la revisión, va a encontrar como tal. Pues ahí tenemos un silencio administrativo negativo, se podría decir. ¿Qué significa esto? Para nosotros llegar al contencioso administrativo, lo que tenemos que tomar en cuenta es los 90 días término contados desde la notificación del acto administrativo.
Entonces, lo ideal sería y obviamente, tal como dice el Código Orgánico General de Procesos, en general otras disposiciones de rango legal, obviamente plantear en la vía administrativa no obvia que se la plantee en la vía judicial. Entonces, podría tranquilamente, si hasta la presente fecha no le ha hecho, y considerando este artículo que le digo, que si no pasa la fase de admisibilidad ha sido negado, realmente ya tendría que interponer ante el contencioso administrativo. El contencioso lo que le va a pedir es que lo haga dentro de los 90 días término desde la notificación del acto administrativo. Entonces, si es que está todavía desde dentro de los 90 días término, tranquilamente lo podría hacer ante el contencioso. Ahora, a veces esperamos llegar al contencioso después de las decisiones que de las decisiones que se ejecutarían en vía administrativa. Eso sí tiene un riesgo. Si nosotros no podemos demostrar estos silencios de la administración pública y solo tenemos para demostrar las notificaciones de los actos administrativos como tal. Hay a veces un riesgo que corremos como abogados cuando vamos al contencioso porque en la audiencia preliminar se podría afirmar que se ha superado los 90 días. De hecho, las administraciones públicas podrían contestar de esa naturaleza, aunque hay administraciones públicas y administraciones públicas, ¿no? Realmente estos argumentos siempre, por lo general, sí los utiliza la Contraloría General del Estado cuando se plantean el contencioso administrativo luego de las negativas de los recursos de revisión. Hay otras instituciones públicas que sus áreas de defensa no son tan buenas, entonces realmente no se dan cuenta de estas posibles caducidades al momento de interponer la acción ante el contencioso administrativo y como ya no las plantearon como excepción previa, pues realmente llegan hasta la audiencia de juicio y a lo mejor inclusive estos 90 días no se dan, pero sí podría darse cuenta el Tribunal Contencioso Administrativo tomando en consideración obviamente lo que obra de la demanda y en la demanda lo que usted va a acompañar es exclusivamente pues obviamente la notificación del acto administrativo original. Entonces, todo depende, estimada colega, para ver si todavía está a tiempo, porque obviamente no conozco a profundidad su caso, pero lo ideal sería contar 90 días término desde la notificación del acto administrativo que quiere presentar acción subjetiva. Gracias, doctora. Ahí está. Gracias. Krupskaya ya nos ha enviado. Miren ustedes. Dice, el recurso extraordinario de revisión, una vez admitido, ya hay otro antes del 234, tal vez está en el 233, estimada Krupskaya. El 233 debe hablar de la admisión, porque el 234 habla de la resolución, pero en la admisión también hay otra donde dice que si no se le admite, también se le entiende no admitido, alguna cosa así. Seguramente está en el 233. Sí, ahí dice, doctora, el órgano competente inhabilitará el trámite del recurso cuando el mismo no funde en alguna de las causales previstas en esta exención o en supuesto de que haya desestimado en cuanto al fondo otras revisiones de terceros sustancialmente iguales. Transcurrido el término de 20 días desde la interposición del recurso sin haberse dictado y notificado la admisión del recurso, se entenderá desestimado. Gracias, estimada que usted, le agradezco muchísimo. Entonces, mire usted, Noemí, tendría que contar su recurso y si es que ya pasaron 20 días término, ya simplemente ya, chao, ese recurso de extraordinario de revisión. Gracias, doctora, muy amable. De nada. Tenía, doctora, una pregunta. Por ejemplo, hay una resolución administrativa que es de carácter general, ¿correcto? Pero si ¿Ya? esta resolución administrativa solo le notifican a 10 personas de las 90 que tenían que haber notificados, faltan 80 personas sin notificar. Estas no notifican dentro de 6 o 7 meses. ¿Aquí opera tal vez la caducidad en lo que es el tema sancionatorio para la administración o no? ¿O la resolución pueden notificarla dentro de un año, 2 años y sigue en este caso la sanción? No, claro, sigue la sanción. Lo que van a hacer, porque mal o bien ya resolvió la entidad, lo que va a hacer es que surta efectos jurídicos a partir de la notificación, es decir, a esos 80 que no les han notificado no les puede ser exigible todavía. Por ejemplo, digamos que fuera, bueno, dependerá de cada caso concreto, estimada, pues cada aquí le hablo de modo general, ¿no? Cada caso concreto es un mundo. Pero con esta poca información que tengo, por ejemplo, ¿qué es lo que yo pensaría, a grosso modo, en un caso así? Si somos 10, 20, 30 los que fueran, y somos una sanción, me invento, una multa de $15, me invento. Me notificaron a mí a 15, ya pago los $15. Pero otros se demoran en notificar para el pago de la sanción, la multa o lo que fuera. No me pueden exigir con intereses, pues, porque obviamente a mí recién me notificaron, no es que porque ha transcurrido tanto tiempo ya
no son $15 más interés. No, pues si recién me notifica, yo le voy a pagar los $15 que tengo que pagar, no le voy a pagar absolutamente nada más. Entonces, dependerá de cada caso concreto, querida Cruz Craya. Me encantaría darle una regla general, pero todo dependerá de la naturaleza de la infracción, de, de cómo hayan sido vinculados esos 80 al procedimiento administrativo, de si todos ejercieron adecuadamente el derecho a la defensa, o sea, de muchos elementos para poder aseverar qué hacer con con los efectos jurídicos de esa resolución si no ha sido notificada a tiempo. Mientras, La resolución se puede mantener o sea, se puede mantener ahí. Y, por claro, ejemplo, es si que hay entre los tantas, 6 meses no la notifican, no opera la caducidad. no, es que la notificación lo que le da es validez al acto administrativo. O sea, hay muchos actos administrativos que pueden estar dictados, pero mientras estén guardados en el cajón del escritorio del funcionario, simplemente no surten efectos jurídicos. Entonces, la situación jurídica o la situación fáctica no se altera mientras no se notifique el acto administrativo. Entonces, en este caso, simplemente a ellos todavía no se les ha hecho eficaz ese acto administrativo sobre los otros. Realmente no hay un problema. El tema de las caducidades y de las prescripciones tiene que ver con el inicio de las actuaciones de la administración pública, es decir, el inicio de los procedimientos administrativos e inclusive la toma de la decisión. Pero ya la notificación como tal, pues ahí hay, no, en el Código Orgánico Administrativo no he encontrado una norma, corríjame si me equivoco, estimadas y estimados alumnos. Así hay un artículo que dice que deberá ser notificado en tantos días, pero no es que haya una consecuencia jurídica como tal. Entonces, habría que revisar cada caso concreto, estimada Cruzcaya. A modo general le puedo decir que en un caso, por ejemplo, de multas, no se le podría exigir intereses si nunca ha sido notificado, por más tiempo que haya pasado. El tema de la caducidad de la sanción podría ser, este rato se me ocurre plantear caducidad de la sanción administrativa por falta de notificación. Si es que ha pasado el tiempo, me parece interesante el argumento que usted plantea, Uzcaya, pero tendría que echarle más cabeza porque este rato como que no tengo suficientes elementos de juicio y no quisiera dar un criterio errado. Eh, pero tal vez podría, partiendo del hecho de los días que se necesita para notificar, ver la naturaleza de la infracción, o sea, hay algunos elementos de juicio para ver si se podría plantear la caducidad y decir que es inejecutable a la fecha el acto administrativo porque ha pasado tanto tiempo. Sí, Cruzcaya, este rato que lo veo, podría plantearse algo así. Habría que ver la vía, porque el recurso de apelación ya no cabría. Un extraordinario de revisión, a lo mejor, o sea, depende del caso, pero podría también, este rato me pongo a pensar que podrían haber algunos elementos que podrían aportar con una hipótesis de esa naturaleza, estimada Cruzcaya. Bien, sigamos, estimadas y estimados alumnos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, así que espero haber sido clara en este tema del silencio administrativo. Me parece fundamental el comentario que hizo su compañera, que a grosso modo resume lo que dice el Código Administrativo. No cabe silencio administrativo cuando se viola la ley. Así de claro y así de simple. O sea, si se está violando la ley para pretender un silencio administrativo, simplemente no cabe. Bien, y por eso es que en el 105 del COA habla de la nulidad de los actos administrativos. Presuntos también. Bien, sigamos. Entonces, vamos a hablar ahora de uno de los elementos que hacen que el acto administrativo, sea válido. ¿Por qué? Porque un acto administrativo es nulo. Y tiene que ver justamente con esto de la motivación, que es lo que motiva nuestras clases, de la métodos para estrategias de motivación de los actos administrativos, ¿no es cierto? Estrategias metodológicas para motivación de los actos administrativos. Pero la motivación de los actos administrativos también tiene que ver con el procedimiento administrativo como tal, porque el acto administrativo es nulo por falta de motivación, pero también porque el procedimiento administrativo es nulo. Y entonces, cuando nosotros tratamos de justificar en un acto administrativo justamente todo lo que ha pasado para motivarlo, pero nos enfrentamos frente a un procedimiento administrativo que no ha sido bien llevado, va a generar una nulidad de ese acto administrativo como tal. Y por más que le motivemos, por más que tratamos de arreglar, el hecho es que el procedimiento administrativo mal llevado, que tiene vicios en su tramitación, va a generar también la nulidad del acto administrativo. Entonces,
Los actos administrativos constituyen decisiones jurídicamente formalizadas que se producen a través de un cauce formal que se denomina procedimiento administrativo. Hemos visto que la motivación es resultado de un orden lógico. Este orden lógico parte desde el inicio hasta el final. El órgano resolutor ve el final, ¿no es cierto? Viene el resumen de todo lo que ha pasado desde que comenzó justamente el procedimiento administrativo, llámese ordinario, llámese sancionatorio, llámese disciplinario en el ámbito de los, porque obviamente este procedimiento administrativo sancionatorio, recordarán que decíamos en las primeras clases que el CODA no regula a los servidores públicos, sino que es para los administrados y sí sirve para la interposición de recursos, pero realmente en el ámbito de los servidores públicos lo que hay es un procedimiento administrativo disciplinario, que no es el sancionatorio, es el disciplinario. Tenemos el procedimiento administrativo coactivo y tenemos un procedimiento administrativo de la contratación pública que también tiene como consecuencias jurídicas actos administrativos, ¿cierto? Entonces, en la contratación pública también tenemos actos administrativos como, por ejemplo, la adjudicación, ¿no es cierto? Es un acto administrativo. O, bueno, no me voy a detener en contratación pública, pero entonces tenemos dentro de, hay varios procedimientos administrativos donde se nos exige justamente que el resultado de esos procedimientos administrativos sea un acto administrativo motivado. Entonces, la doctrina ha definido este procedimiento administrativo como un conjunto concatenado de actos o actuaciones administrativas de trámite destinadas a asegurar la legalidad, el acierto y la oportunidad de la resolución que le pone término y a garantizar los derechos de los ciudadanos afectados y las exigencias de los intereses públicos en juego. Entonces, miren ustedes, este procedimiento administrativo del que necesariamente va a tener que referirse el órgano resolutor es un conjunto concatenado de actos o actuaciones administrativas que están destinadas a asegurar la legalidad. ¿Cómo yo voy a dictar un acto administrativo motivado si el procedimiento administrativo ha sido ilegal, ha sido mal llevado, tiene vicios? La oportunidad de la resolución. Yo tengo que asegurar que esa resolución, obviamente, la he dictado dentro del término del plazo previsto en la ley, ¿no es cierto? Como en este caso que les digo de las personas jurídicas y todo, no es que pasa el plazo término, no recuerdo si es plazo término el que está establecido en esta ley de transparencia de las personas jurídicas, organizaciones sociales, alguna cosa así, y dicto uno negando a la organización cuando ya operó el silencio administrativo positivo. Entonces, el resultado de todo el procedimiento administrativo es el acto administrativo. El procedimiento administrativo, como indica García de Enterrí y Fernando Rodríguez, se nos presenta como una ordenación unitaria de una pluralidad de operaciones expresadas en diversos actos realizados heterogéneamente, ya sea por la función, por la naturaleza, etcétera, por varios sujetos u órganos. Operaciones y actos que, no obstante su relativa autonomía, se articulan en orden a la producción de un acto decisorio final. Y entonces, nuevamente, García Enterría y Fernández Rodríguez en la misma línea, ¿no es cierto? Es una serie concatenada de actos y obviamente todos se articulan para obtener un resultado, que es el acto administrativo. Entonces, este procedimiento administrativo está sujeto a una serie de principios constitucionales y legales dependiendo de su naturaleza. Por un lado tenemos la legalidad, de la que hemos hablado en varias ocasiones, la igualdad de armas en el procedimiento administrativo, sobre todo sancionatorio, debido proceso, ni se diga el 76 de la Constitución, oportunidad, obviamente no puede haber caducidades, no pueden haber prescripciones y todo esto. Y hasta aquí nos quedamos, estimadas y estimados alumnos, con esta presentación. Tienen unos minutos para pasar la siguiente. ¿Alguna pregunta hasta ahí, estimadas y estimados alumnos? ¿No? Vamos. Doctora, buenos días. Perdón que aprovechemos este minutito mientras cambia de presentación. Mi compañera Nicolette va a compartir un momentito la pantalla, por favor, si nos permite. Claro, Isabel. Gracias, doctora. Bueno, a nombre de todos los Ah, compañeros del programa de maestría, queríamos aprovechar este espacio para desearle un feliz cumpleaños a nombre de todos y cada uno de nosotros. Creo que hablo por todos y también por la universidad, que estamos muy agradecidos por todos los conocimientos que nos imparte en su asignatura. Realmente aprendemos muchísimo todo el tiempo y le deseamos un excelente año de vida, que todos los anhelos de su corazón y sus propósitos se cumplan. Un abrazo de parte de todos y cada uno de mis compañeros del programa. Feliz ay, cumpleaños. qué lindos, Feliz muchas cumpleaños, gracias. doctora.
Qué Feliz lindo. cumpleaños, bendiciones y que cumpla muchísimos años más. Ay, qué Feliz lindo. cumpleaños, Cumpleaños, Doc. doctora. Que Dios la Feliz bendiga. cumpleaños, Doc. Que Dios viva les la pague la cumpleañera. generosidad de sus corazones. Muy amable. Gracias, Marisabel. Muchas Que gracias a viva la todos. cumpleañera. ¡Viva! Viva. Viva, que viva. Y que Dios beba les Viva. pague. Gracias, Dios les pague de corazón. Muchas gracias por ese lindo detalle que totalmente inesperado. Yo pensé que me iban a poner un fallo de la Corte Constitucional en la pantalla. Juré decir, mire, doctora, en la Corte en el último fallo, mire lo que dice yo así. Deseándole un feliz cumpleaños. Muchas gracias por la generosidad. Siempre creo que la característica principal de un buen docente es ser generoso y usted es súper generosa con sus conocimientos y eso valoramos muchísimo cada uno de mis compañeros y mi persona. Muchas gracias. Gracias, gracias. Qué linda, Isabel. Muchas gracias a todas y todos. Bueno, ahora sí quitemos la... Verán, para ir terminando, porque ya nos queda poquito, alcancemos a ver esto último. Denme un minuto para ponerla. Bien, entonces, para ir terminando y nos queda poquito, antes de que se acabe ya la clase. Entonces, viendo esto del procedimiento administrativo y ya la próxima semana, pues, empezaríamos con el tema judicial. Entonces, veíamos hace un momento que era el procedimiento administrativo, esta serie de actuaciones que se debe realizar en el conjunto de formalidades y trámites que debe observar la administración pública para dictar sus acuerdos o resoluciones. El procedimiento es la vía, el camino que ha de seguir la administración para llegar a una meta, el acto administrativo. Entonces, nuestra meta, nuestro acto administrativo motivado es el resultado de un procedimiento. Un acto administrativo inválido puede ser el resultado de un procedimiento administrativo inválido. Entonces, por más que nos esforcemos por tener un acto administrativo motivado, si el procedimiento administrativo estuvo mal, no lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir. Obviamente vamos a tener que dictar un acto administrativo. Obviamente puede ser como una nulidad relativa porque hay un vicio en el procedimiento administrativo que implica retrotraer el procedimiento al momento en que se produjo el vicio, o vamos a terminar con un acto administrativo que reconozca la nulidad del procedimiento administrativo como tal, porque fue mal llevado. Gordillo nos dice que la parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa. Estudia, por tanto, la participación y defensa del interesado. Sin duda alguna es fundamental, y ya lo veríamos, y por ejemplo, no sé si es que Eddie o Lenin ponía hace un momento cuando hablamos de la incongruencia y todo esto que regresaremos a ver desde la próxima semana, ya cuando hablemos de lo judicial, pues justamente es una parte importante de la decisión que va a tomar el órgano resolutor, toma en consideración sin duda alguna lo que diga el interesado. Cómo el interesado o el administrado vinculado en el procedimiento administrativo desvirtuó supuestamente lo que ha pasado en este procedimiento administrativo o qué es lo que dice el procedimiento. Puede hacer justamente referencia a que hay nulidad. Y obviamente la autoridad administrativa no se puede quedar callada, tiene que analizar si es que el administrado dentro del procedimiento administrativo sancionador dice, mire, aquí hay unos vicios, aquí la prueba fue mal practicada, aquí no fui notificado, aquí no fui citado, aquí esto, aquí el otro, hay unos vicios que el órgano resolutor no es que se tapa los ojos y resuelve, no, no se puede tapar los ojos, no se puede hacer de la vista larga, tiene que coger y obviamente resolver tomando en consideración y verificar si en el procedimiento administrativo al momento de emitir el acto administrativo, efectivamente se ha dado o no lo que dice el interesado. Por eso es que el procedimiento administrativo es fundamental, porque obviamente tendrá que considerar la intervención de los interesados, cómo han impugnado lo que está haciendo la administración pública dentro del procedimiento administrativo. Entonces, cómo se vaya configurando en el procedimiento administrativo es lo que va a devenir justamente en la formación de la voluntad de la administración pública. La administración pública no puede sujetar todos sus actos a un mismo procedimiento. La diversidad de fines administrativos exige un procedimiento adecuado a los mismos. A, el procedimiento de gestión de servicios de interés general. Entonces, la administración en este caso, por ejemplo, se preocupa de estos expedientes de organizar y asegurar la buena marcha de los servicios de los diferentes ramos.
son ejemplos de este procedimiento, por ejemplo, la contratación de obras, los servicios públicos, la provisión de plazas de funcionarios. Entonces, en todos los procedimientos hay una serie, administrativos, hay una serie de fases concatenadas donde la administración pública toma parte. Entonces, por ejemplo, en el procedimiento ordinario de gestión administrativa, este en cambio está encaminado a la realización de actos administrativos, en que encarna la normal actividad de la administración, definiéndose en el caso concreto la situación jurídica del particular. Pertenecen a esta categoría, por ejemplo, los expedientes de solicitud de permisos, concesiones, etcétera. Este es el procedimiento ordinario. Este es el que me he referido, que parte desde el ejercicio del derecho de petición o de gestión administrativa. Tenemos también un procedimiento de reclamación o recurso. En él se impugna un acto administrativo existente pidiéndose que se dicte otro que lo reforme o anule cuando planteamos los recursos de apelación. El procedimiento sancionador, en el que la administración persigue el castigo de los particulares que han infringido las disposiciones administrativas o de los funcionarios públicos que han faltado a sus deberes. Este es el procedimiento disciplinario. Bueno, aquí está símil con el disciplinario, pero aquí en nuestro ordenamiento jurídico, este es como les digo la doctrina, pero aquí nosotros sí tenemos diferenciado el procedimiento disciplinario, que es de los servidores públicos, léase los CEP, léase Código Orgánico de Entidades de la Seguridad Ciudadana, léase Ley Orgánica de Educación Superior, Ley Orgánica de Educación Intercultural. Ese es el procedimiento disciplinario, sin perjuicio de algunas otras disposiciones de rango legal que a lo mejor puedo estar obviando. Y el sancionador en nuestro ordenamiento jurídico, que es el Código Orgánico Administrativo para los administrados. El procedimiento ejecutivo o coactivo dirigido a llevar a puro y debido cumplimiento los actos administrativos. Entonces, miren, este procedimiento ejecutivo coactivo que viene a ser la fase de ejecución de los actos administrativos. Sobre todo, justamente de estas, en el caso de la Contraloría, ¿no es cierto? Las multas que nos impone la Contraloría y entre otros, por ejemplo, la Contraloría, alguna institución del sistema financiero público. Entonces, porque obviamente no todo el mundo tiene competencia coactiva, sino aquellos que la ley prevé. Y tenemos aquí estos sujetos del procedimiento, que viene a ser la administración pública, donde siempre van a intervenir por lo menos dos personas, la administración y el particular, o dos entidades públicas, porque aquí estamos pensando justamente solo entre dos particulares, pero miren ustedes, por ejemplo, para quien ha visto las noticias, en Quito nosotros estamos enfrentando un procedimiento con la Superintendencia de Ordenamiento Territorial por unas licencias que se han dado aquí en la capital de construcción de un edificio. Entonces, miren ustedes, por lo menos uno diría, a ver, solo pasa entre el particular y el Estado. No, el Estado también puede estar vinculado a un procedimiento administrativo. No conozco a profundidad cómo se llama porque no es mi área, pero obviamente sé que sí estamos vinculados a algún procedimiento donde la Superintendencia de Ordenamiento Territorial ha vinculado al gobierno autónomo de Quito en un procedimiento sancionador. Entonces, miren ustedes. Dos, las partes interesados de la tramitación y resolución de un procedimiento administrativo pueden nacer derechos a favor de una persona o resultar perjudicados los derechos e intereses de otra u otras. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, y es lo que pasa, o sea, no solo que nosotros iniciamos un procedimiento ordinario y hay una persona que va a salir feliz, nosotros también tenemos aquí en Quito, y perdonen que siempre les ponga los ejemplos de Quito, pero son como los más visibles a mi modo de ver, más cercanos. No es que cuando, por ejemplo, el municipio toma una decisión todo el mundo es feliz. No, no todo el mundo es feliz. Y con justa razón se quejan, con justa razón les puede parecer que no, es porque puede haber algo de ellos que puede estar afectado, puede generarse tal vez por una decisión más tráfico, puede generarse por ellos tal vez la necesidad de cerrar ciertas vías por un tiempo, puede tomarse la decisión. Entonces, a veces la generación de derechos o de decisiones de administración pública obviamente puede generar afectación, puede generar unos beneficiados y decir, bueno, vamos a desentar todas estas calles porque este barrio está hecho pedazos, pero esto a lo mejor puede generar tráfico, puede generar congestionamiento, puede hacer que determinadas áreas comerciales se vean limitadas en el acceso y salgan perjudicadas. Toda decisión de la administración pública, aun cuando tenga como origen un procedimiento administrativo ordinario, un procedimiento de gestión administrativa, no necesariamente va a ser feliz a todo el mundo. Entonces, eso va a hacer que también el administrado quiera reaccionar tratando de tomar medidas o acciones en el ámbito del derecho, claro está, o fácticas, ¿no es cierto? Pero obviamente esto es importante considerar.
Por consiguiente, puede darse el nombre de interesados a aquellas personas que dicen, y tanto así, estimadas y estimados alumnos, que ustedes deben recordar que cuando ven el Código Orgánico Administrativo hay una parte donde dice los interesados. Exacto, o sea, hay interesados en el procedimiento administrativo, porque a lo mejor no les interesa, por ejemplo, vamos, en este mismo caso de una licencia, con esto voy terminando. Vamos a suponer que se va a dar la licencia, y aquí en Quito nuevamente ha pasado casos en que, por ejemplo, piden licencias para la construcción de crematorios. Entonces, donde se quiere poner el crematorio, entonces él hace todo el procedimiento, entre comillas, a lo mejor hasta cumple, pero los interesados, los legítimos interesados son los pobladores de la zona donde dicen, no, ¿cómo va a poner aquí un crematorio? Esto va a afectar el medio ambiente, la salud, tenemos adultos mayores, niños, tenemos una escuela, una cancha, lo que sea. Entonces, obviamente tenemos los interesados, los legítimos interesados, porque no es que yo que vivo, yo que sea en otra zona totalmente ajena, estoy interesada en el tema. No, no tengo ningún, no soy un legítimo interesado, tal vez sea un ciudadano preocupado, que es otra cosa, pero no es que soy un legítimo interesado, porque yo no vivo en el sector donde le van a dar la licencia tal vez para el crematorio. Entonces, miren ustedes, eso también lo tiene el COA. El COA también ha considerado estos elementos de los legítimos interesados. Entonces, legítimo interesado sí es en el procedimiento. ¿Qué va a hacer este legítimo interesado? Va a decir, es que no le deberían dar por esto, por aquello. Pero obviamente si cumple los parámetros, si cumple esto, aquello, obviamente capaz que sí, todo dependerá pues obviamente de las regulaciones que se emitan para cada caso concreto. Bien, nos quedamos hasta ahí, estimadas y estimados alumnos, ha sido un gusto, un placer, nos vemos la próxima semana, desde mañana, desde las 8 de la mañana de mañana van a poder dar el examen, y va a estar abierto hasta el miércoles 12 de la noche, seguramente, para que puedan dar el examen. Como les dije en la clase anterior, estimadas y estimados alumnos, el examen no va a tener nada más que lo vean en las láminas, ¿ya? Entonces ahora también voy a colgar las láminas de ahora, y eso es realmente un examen sencillo, así que no debería revestir mayor preocupación, estimadas y estimados alumnos. ¿Eso, algún comentario, algo? Si no, nos veríamos la próxima semana. Mi doctora, una pregunta. ¿El examen que es de hacer algún razonamiento o solo son de preguntas de verdadero o falso? Eso, verdadero o falso, selección múltiple, eso. Ah, ya. Los que ya les han de haber tomado antes, igualitos todos los que les toman, ¿no? Igualitos. Pero sí está fácil, está difícil. El razonamiento, no, no, los míos son sencillos, no son. Que doctora, preguntamos por qué tuvimos inconvenientes con las otras materias, entonces para estar preparados. Por eso es lo que los compañeros tienen dudas en No, relación a la no, prueba. pero en el mío no, es que no les puedo hacer por eso los trabajos tratan de poderles hacer algo más, pero de ahí no, en la prueba ya van a ver, o sea, realmente, eso sí, tienen que leerse súper bien las láminas, pero más de eso no hace falta. No les voy a poner nada que no esté en las láminas, eso sí les digo. O sea, mañana no van a encontrar una pregunta de, creo que dijo, creo que no. O sea, es solo lo que esté en las láminas es lo que van a encontrar como preguntas, nada más. Doctora, buenos días. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Doctorita, un pedido adicional a lo que han hecho los señores posgradistas. Eh, eh, para que no se les active el sistema, en el sistema, el tema del prospedecto, ese sistema que tenemos en la nacional, no les actives. Ya, ¿cómo se llama? Prospedecto, algo así, es un nombre Es medio. el Doctorais, verificador de, doctorais. ya, ya Prosperáis, se dice la Isabelita, ella es la doctoráis, experta en eso. ya, doctora, Esa cosa. Eh, ya, eh, no hay problema, doctor. ya, por Ya, favor, perfecto. para que no tengan problema, ¿ya? Ya, doctor, no hay problema. Gracias. Gracias, doctores, muchas gracias. Hay gente Perfecto, estimadas y estimados alumnos. Entonces ya voy a colgar las presentaciones de hoy también y como les digo, la prueba va a ser de todo lo que hemos visto. Ya les colgué las que hemos visto y están colgadas en la parte de, se llama sala de anuncios docentes, están colgadas todas las clases hasta ayer que digo, hasta el domingo pasado y este rato les voy a que se descargue esto y espero que esté el mediodía y esté colgada esta clase también para que puedan estudiar. Y la presentación también ya les voy a colgar, que eso ya lo puedo hacer este rato. Así que eso, estimadas y estimados alumnos, como les digo, con que lean todas las láminas, revisen las láminas, es suficiente, no hay mayor dilema con el examen el día de mañana. Doctorita, disculpe, tal vez un favor inmenso. Tenemos una actividad para entregar hasta el día de hoy con usted sobre el asunto de la resolución justamente del municipio de Quito. No sé si tal vez habrá la posibilidad de que nos ayude, tal vez ampliándonos el tiempo para poder entregar las actividades. Esta actividad específicamente por el asunto de que
la mayor parte de compañeros pues nos dedicamos al trabajo y a veces se nos ha hecho complicado poder culminar esa actividad. Ya puede ser hasta mañana a las 12 de la noche, ¿está bien? Sí, Porque lo que pasa es que no les puedo dar mucho tiempo más porque esta semana yo tengo que pasar notas, entonces tengo que revisar los trabajos, tengo que ver los exámenes, entonces más de esto no les puedo dar, pero ¿les parece bien hasta mañana a las 12 de la noche para Sí, Gracias, aumentar doctora, muy amable. sí. para aumentar Doctor, en el sistema les voy a poner hasta mañana 12 de la noche, ¿ya? sí, Excelente, y gracias. doctora, también un favor, porque Muchas el ensayo gracias. también estaba pendiente y estaba ya el 3 y obviamente la tarea de acá yo me enfoqué un poco más a hacer esta, que es un poco más de resolver y leer, entonces a mí me falta todavía el ensayo, pero esta ya casi termino, entonces yo me quedé pendiente con el ensayo, ¿todavía lo puedo subir al ensayo? Ya les voy a poner las dos actividades, les voy a poner hasta mañana a las 12, ¿ya? Ya, muchas gracias, doctor. Muchísimas Gracias. gracias, doctora, muy amable. Después ya no se quejarán, el que hasta mañana a las 12 ya negado, ya. No, no, O sea, ya, ya, eso doctora, ya ya, no no, es no, no, bueno. ya, ya, yo ya casi termino la tarea, sino que está, me enfoqué más, porque este sí es de leer, es más de argumentar, entonces como No, justamente usted claro. nos está Y enseñando así, además que es domingo, han de querer comer también con su familia con tranquilidad y paz. Así que tranquilidad. Hasta las 12 de la noche de mañana les pongo las dos actividades, ¿ya? ya. Gracias, Muchas ¿no? gracias, doctora. Un buen Muchísimas día, gracias, que estén doctora. Un bien, buen día, compañeros. cuídense. Hasta luego. Gracias. Gracias, Chao. doctora. Buen día, hasta luego. Luego, gracias.